buenas noches y bienvenidos al Gatalagua. Ya hemos hecho la previa del programa. Vamos ya, si les parece, a entrar en materia de los principales asuntos. Van a ser 4, pero hemos querido destacar 3 que tienen una enjundia, digamos, especial. En primer lugar, la regeneración, sí o sí, obligada, que necesita hacer el Partido Popular. Han sido muchísimos años de las mismas, me atrevería yo a decir, personas gestionando, y hay mucha rémora que, digamos, que tienen que cortar con el pasado para regenerarse, para mirar al futuro. Hoy hemos tenido, como saben ustedes, una nueva sentencia judicial, en este caso sobre la rama valenciana de la trama Gürtel. Es la primera de ellas, por cierto, digamos que hay un Gürtel 2 de Valencia que veremos en los próximos días. Fíjense lo que dice el juez, o uno de ellos, en la sentencia. El PP financió sus campañas tan absolutamente de una manera irregular que fue delictiva. Es decir, habla de financiación irregular ilegal. Financiación ilegal. Esto es durísimo. Y esto el PP debe responder. ¿Qué ocurre? Que el PP, la dirección actual del PP está de una manera interina. Están deseando que llegue el mes de julio para poder renovarse. Enseguida hablaremos de ese periodo de renovación y qué se necesita o qué necesita la nueva directiva o el nuevo líder para poder afrontar este tipo de sentencias, que quedan muchísimas, entre otras 6 a 9 años para 18 de los 20 acusados. ¿Cuál es el panorama judicial que tiene el PP por delante? Ojo, que es gravísimo. En primer lugar, 2 sentencias que ya conocemos, aunque se hayan recurrido. En casación ya las tenemos. Gürtel, a nivel nacional, la primera parte del 99 al 2005, que fue demoledora, lo conocimos hace un mes, la que hemos conocido hoy, pero atención, en Valencia todavía hay 2 piezas más, la del viaje del Papa y, digamos, la segunda parte de la trama Gürtel. Y de todo ello veremos, a lo mejor absuelven a todos, pero como siga con todos los indicios que conocemos, puede haber sorpresas que afecten al partido. Los llamados papeles de Bárcenas. Aquí hay 2 ramas también, como saben. Los pagos en dinero negro de la sede del PP, de la calle Génova, más de 1 millón de euros que se pagó supuestamente con dinero bebé. Eso se tiene que juzgar. Y también los famosos papeles, los sobresueldos. Y ahí también puede haber consecuencias y terremotos políticos. Además de la segunda rama, digamos, a nivel nacional, sobre todo madrileño, de la trama Gürtel. La primera era del 99 al 2005, la segunda es a partir del año 2005. Y hay muchísima actualidad. La Púnica, Lezo, Aquamet, y estas son algunas de ellas. Por ello, el Congreso que hoy se ha anunciado con fecha concreta, 20 y 21 del próximo mes de julio, es fundamental. Entre otras cosas, ¿para qué? Para que alguien presida el PP que no tenga ningún tipo de sospechas, de anclajes, de herencia del pasado, que esté libre, absolutamente inmaculado, para incluso poder condenar las prácticas del pasado, etcétera, etcétera, ¿no? Afrontar este tipo de sentencias que llegarán en los próximos años poco a poco, y encima, si gobierna quien está gobernando, ya les digo que las sentencias van a ser teledirigidas para intentar hacer cuanto más daño al PP. Por ello, ¿qué se debe hacer? Entre otras cosas, recuperar los valores perdidos, que no es que lo diga yo, lo dice el ideario del PP, entre otros, y que seguro que hay muchos más. Por ejemplo, el concepto de nación de libres e iguales en toda España. Esto lo ponen los estatutos del PP. El humanismo cristiano, que a día de hoy se le espera, ni está ni se le espera con el actual PP. Pues a lo mejor se puede recuperar de alguna manera, o el concepto de la libertad. Desde luego es muy abierto este concepto, pero sobre todo la libertad económica. Hablaremos del PP, como también hablaremos de una polémica que se ha generado en Cataluña. Ha sido muy controvertida la visita de la ministra de Administraciones Públicas el pasado fin de semana. Una catalana del PSC, catalanista, federalista, que ha incendiado sin lugar a dudas las redes sociales y el panorama político, como también las palabras de ayer del ministro Borrell, que decía que en Cataluña hay un enfrentamiento civil. Y el separatismo hoy se lo ha tomado fatal, diciendo que no conocen la realidad catalana, que lo que quieren es echar leña al fuego, etcétera, etcétera. Hoy les vamos a demostrar que existe ese enfrentamiento civil, que ya no vale esa excusa, digamos, barata de que en Cataluña solo hay problemas a nivel político, pero que en la calle no lo hay. Absolutamente falso. Hay problemas entre familias, hay problemas en el trabajo, hay problemas entre los amigos, y eso está a punto de estallar. Y van a ver cómo, si se echa un poquito más de gasolina, aquello, desde luego, va a ser un enfrentamiento total, con ejemplos concretos. Y también vamos a hablar de otro asunto interesante: el famoso barco Aquarius, con más de 600 inmigrantes, que iba organizado por las mafias ilegales, salía del norte de África, un auténtico negocio, cómo estas mafias se lucran. Van a ver incluso un vídeo de cómo los barcos van a Italia, vuelven, recogen a otros, es decir, se lucran de una manera brutal. Italia, con el nuevo gobierno, ha dicho, en una decisión absolutamente soberana, decir, no, aquí no entra nadie más. Ese barco se iba a quedar, digamos, dando vueltas por alta mar, y España, el nuevo ministro Pedro Sánchez, ha dicho que vengan a Valencia. España los acoge. Desde luego es una decisión
que en cuanto a valores humanos, en cuanto a una moralidad, es difícilmente criticable. Pero es que aquí no hay ningún tipo de reflexión política. ¿Y mañana qué ocurre si hay otro barco? También acogemos a 600 inmigrantes más. ¿Y pasado mañana qué pasa? ¿Cuál es la capacidad de España para recibir inmigrantes? ¿Cuál es el mensaje que estamos lanzando a esos países y a esas mafias que pueden seguir enviando aquí sin ningún tipo de caducidad cuantas personas quieran, que se pueden seguir lucrando? Y a esos países les estamos lanzando el mensaje de que, oigan, sigan enviando porque hay un país como España que es acogedor y no hay ningún tipo de problema. ¿Qué tiene que decir la Unión Europea? Bruselas. ¿Esto debería ser una política comunitaria o no? O de las naciones. Interesante debate que vamos a analizar en los próximos minutos en El Gato. Si les parece, pasamos a la mesa y les presento a los tertulianos que nos acompañan. Está con nosotros Benjamín López, a quien ya saludo. Benjamín, muy buenas noches. Muy buenas, Gonzalo. Gracias por estar con nosotros en El Gato. Pues encantado de estar una noche más. Bueno, regeneración urgente del PP, ¿eh? ¿Se necesita o no? Bueno, yo no utilizaría la palabra regeneración, la verdad. O sea, no sé si es exactamente la palabra que describe lo que necesita el PP. Yo creo que, obviamente, ha dimitido el presidente, necesita un nuevo presidente. Necesita, es verdad, un nuevo tiempo que marque una nueva dirección del partido. Esto es así. Yo, si tuviera que estar en los órganos de decisión del PP, lo que le recomendaría es que buscaran a alguien sin mucho pasado. Es decir, no pondría ahí nunca... O con un pasado limpio. Se ha entendido, ¿no? Lo que quería decir, efectivamente, bueno, no. Pero es verdad, la precisión es buena. Esto lo veremos luego. La precisión es buena, con un pasado limpio. Con pasado limpio, como por ejemplo el diputado del Reino de España de la provincia de Castellón, Miguel Barrachina. Ahí estamos. Ahí está con nosotros. Don Miguel, buenas noches. Buenas noches, encantado. ¿Que no está acusado de nada? ¿No? Bueno, ¿cómo ve este relevo del PP? ¿Con ilusión, con expectación? ¿Cómo lo ve usted? Pues mira, te de ser sincero que Como me diga tristeza. No, que se ha generado una corriente de simpatía que hasta en el rincón más pequeño de nuestro país se están generando afiliaciones. En mi provincia, que es muy pequeñita, 30 y 23 de ellos de nuevas generaciones, que es una circunstancia que no se daba desde hacía algún tiempo. Y es verdad que, aunque indeseada, porque nosotros elegimos a Rajoy para más tiempo, y los españoles también, es una oportunidad que está concitando entre la sensación de agravio de que te haya echado el PSOE con 50 escaños menos y se quede con tu presupuesto para este verano pagar a pensionistas y funcionarios con efecto retroactivo desde el 1 de enero unas nuevas pagas. Entre ese efecto de cabreo y el de la ilusión por una renovación, es verdad que se vive con expectación y yo creo que con francas expectativas muy positivas, la verdad. Gracias, diputado. También está con nosotros José Luis Roig. José Luis, buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. Bueno, a ti te voy a preguntar sobre si crees que existe o no ese enfrentamiento. Estamos a bordo de un enfrentamiento civil, como ha dicho Borrell, o crees que no conoce Cataluña, como le dice el separatismo. La situación es tensísima, ¿eh? Borrell conoce bien Cataluña. Claro. Y eso no es gratuito lo que ha dicho. Es verdad que la frase al borde de un enfrentamiento civil suena muy gruesa, pero yo creo que sí que hay un problema de convivencia y hay un problema sobre todo pues, de gente que está tomando los espacios públicos y se está apoderando de ellos para marcar una pauta, una dirección. O sea, hay un enfrentamiento, a lo mejor no es, dijéramos, cuerpo a cuerpo, pero sí hay una lucha de momento de espacios públicos y de aprovecharse un poco de la situación, ¿no? De que el gobierno de la Generalitat está a favor, dijéramos, para entendernos, de los lazos amarillos, y eso marca también una manera de comportarse socialmente de mucha gente. Hablaremos de todo ello. Gracias, José Luis. Don Alejo Vidal-Cuadras, buenas noches. Buenas noches. Qué alegría verte un lunes. Sí, bueno, tampoco se acostumbre. Va a ser temporal esto, ¿no? Mi día es el jueves, ¿eh? Volverá usted a los jueves en breve, ¿no? Eso espero. Bueno, y yo que me alegro. Gracias. Por cierto, Alejo, me gustaría luego hablar contigo. ¿Cómo crees que debe ser la política respecto a la inmigración ilegal? En este caso, ¿qué te parece la decisión del gobierno italiano y la decisión del gobierno español? Que me parece muy interesante. Enseguida lo hablaremos. Iván Espinosa Las Monteros, buenas noches. Muy buenas noches, Gonzalo. Gracias por estar con nosotros en El Gato. Gracias a los 5. Conectamos con nuestra redacción. Fátima García Manzano, buenas noches. Cuéntanos cómo puede participar la audiencia esta noche en el programa. Buenas noches, Gonzalo, como siempre, de dos formas. La primera de ellas, añadiendo a sus agendas el siguiente número de teléfono, 670 03 45 43. Durante toda la noche van a poder ver sus mensajes de WhatsApp en la parte inferior de sus pantallas y al final de la noche escucharemos sus notas de voz. La segunda forma, a través de Twitter, @gato_directo o con el hashtag #elgatoalagua. Y no olviden que pueden seguir el programa en directo desde nuestro canal de YouTube Intereconomía Tube. Así que anímense y participen.
Muchísimas gracias, Fátima. Hacemos una brevísima pausa de publicidad y regresamos aquí al Gato para entrar en materia con este interesante día que tenemos por delante. Pero antes, Beatriz Fajardo, cuéntanos, buenas noches, cómo se puede ahorrar en energía, en luz, en electricidad. Adelante. Buenas noches, Gonzalo. ¿Su compañía de luz y gas no le entiende? ¿Parece que hablan en otro idioma? Pues no se preocupe, por fin hay una compañía que le entiende. Aldro le da la atención y el servicio personalizado que espera de una empresa española de energía y se encarga de todas las gestiones de forma sencilla, rápida y sin molestias. Cambiar es fácil y gratis en Aldro Energía con una simple llamada de teléfono al número 91 193 1600. Además, gracias al acuerdo de colaboración entre Aldro Energía y esta casa, el Grupo Intereconomía podrá disfrutar de un 20% de descuento en sus tarifas de luz y gas. Contrate Aldro Energía y empiece a ahorrar desde ya. Llámenos al 91 193 1600. Y si tiene negocio, también tenemos para usted grandes condiciones. No espere más y llame al 91 193 1600. Aldro Energía, empresa colaboradora del Grupo Intereconomía. Bueno, enseguida vamos a hablar del Partido Popular y de cuál es la situación o en qué situación afronta el Congreso del 20 y 21 de julio, que es el Congreso donde se va a elegir al nuevo presidente. Por cierto, hoy una de las personas que ha anunciado, no su candidatura, pero que sí que va a intentar liderar una corriente más liberal para defender el liberalismo que considera que se ha perdido en el PP, es el expresidente de las Islas Baleares, el señor Bauzá. Va a estar en los próximos minutos desde el Senado, pero antes sí que me gustaría, Alejo, como ex militante del Partido Popular, ¿cuál crees que debe ser lo que guíe el Congreso del próximo mes de julio? ¿A qué retos se enfrenta el Partido Popular? Bueno, el Partido Popular emprendió un camino equivocado en 2008, hace 10 años. Y ese camino equivocado básicamente ha tenido dos elementos. Uno, un liderazgo pasivo, inoperante, inane, carente de carisma y, en fin, repelente del voto. Y después, una carencia de proyecto, digamos, un vaciamiento de sustancia ideológica, de convicciones, de ideas, de una visión de lo que ha de ser España, la sociedad. Y se ha centrado ese PP deshuesado ideológicamente y presidido por un señor cuya única preocupación era seguir, pero sin hacer nada, pues se ha centrado en el día a día, en la gestión del día a día. Se ha transformado en una máquina tecnocrática, fría, ¿no? Sin ningún tipo de atractivo, ni de, no sé, ni de capacidad de suscitar adhesiones mínimamente emocionales, ¿no? de su electorado, que le ha ido abandonando progresivamente. Porque claro, una política que se basa en la pura gestión de la administración, en obedecer más o menos a rastras a Bruselas, y bueno, y un poco más, pues al final pues, ha llevado al PP a un declive electoral continuo y después ya el remate de todo eso que ha sido la corrupción. Es decir, una corrupción gigantesca que ha ido aflorando de manera paulatina y que al final ha inundado al partido y lo ha inhabilitado para ser una opción aceptable por la sociedad. Entonces, ¿qué tiene que hacer el PP ahora? Bueno, pues corregir todos estos errores. Es decir, primero, buscar un liderazgo potente, nuevo, con principios, con convicciones, con discurso que tenga un contenido moral y político fuerte, de defensa y de compromiso serio con valores que a la gente la motiven. Eso por un lado. Y después dotarse de un proyecto que tenga una base conceptual y ética muy clara en la línea del liberal conservadurismo, digamos, nítido, y que eso sea transmitido por un equipo nuevo, con capacidad de comunicación, con capacidad de arrastre,
que esté realmente implicado en lo que hace, que no sean puros burócratas que muevan papeles, sino que sea gente que haga política desde la cabeza y desde el corazón, y eso quiere decir romper con todo lo que suene a Rajoy. Es decir, que el nuevo líder lo primero que va a hacer es una limpia, de la misma forma que Rajoy hizo una limpia de todo aquel militante o dirigente del PP que pensase o que tuviese convicciones. Porque, vamos a ver, si hacemos la lista de caídos, es escalofriante, ¿no? ¿Dónde está Jaime Mayor? ¿Dónde está María San Gil? ¿Dónde está Cayetana Álvarez de Toledo? ¿Dónde está Guillermo Cortázar? ¿Dónde está Eugenio Lasarre? Modestamente, ¿dónde está aquí presente, no? Pues todo el mundo está o fuera del partido o en el ostracismo. Porque simplemente el ostracismo interno. Porque realmente esta dirección del PP, que empezó, como digo, en 2008, lo que ha procurado es eliminar a cualquiera que tuviera, pues eso, unos principios, unas ideas claras, en fin, un bagaje ideológico sólido y que hiciera crítica interna y que, pues eso, todo el mundo eliminado. Acordaos de la célebre invectiva de Rajoy, que se vayan los liberales, ¿no? ¿Os acordáis, no? Por ejemplo, que se vayan. Es decir, era una manera de decir, todo el que tenga una doctrina en la cabeza, que se vaya. Aquí lo único que hay que hacer es gestionar, que evitar el rescate, en fin, estas cosas que a nadie pueden motivar, ¿no? Entonces, si Rajoy ya ha desaparecido y con la cantidad de casos de corrupción que van a seguir saliendo, ¿no? Porque la lista que nos ha presentado Gonzalo es bastante sobrecogedora, ¿no? Pues si no aparece un líder nuevo, absolutamente desvinculado de todo eso, y forma un equipo nuevo que no huela a nada de todo eso, si no hacen eso, si vuelven a pastelear entre ellos para seguir más o menos como la cosa estaba, yo lo que le auguro al PP, y más en las actuales circunstancias, es un declive imparable, ¿no? Bueno, y Rajoy hoy decía que no va a intervenir, ¿eh? Me gustaría escuchar las palabras del todavía presidente del Partido Popular, que ni tiene ni delfines ni sucesores. Le escuchamos. No quiero ni debo designar un sucesor. No voy a ejercer una decisión que os corresponde solo a vosotros. No voy a señalar a nadie con el dedo ni vetar a nadie. No voy a influir ni condicionar lo que tiene que ser vuestra libre elección. Mi última decisión fue la decisión de irme. Por lo tanto, no debo tomar más decisiones sobre el futuro del Partido Popular. Bueno, vamos a analizar con el expresidente del Partido Popular en Baleares, también expresidente balear, José Ramón Bauzá, a quien ya saludamos. Señor Bauzá, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, cuéntenos, porque usted, digamos, que ha sido de los primeros que ha lanzado la intención, no de presentarse usted personalmente, que eso ya lo veremos y luego le preguntaré al respecto, sino de, digamos, encabezar una especie de corriente para recuperar lo que nos ha dicho Alejo Vidal Cuadras, ¿no? Aquello que dijo Rajoy de que se vayan los liberales, recuperar el liberalismo en el PP. Cuéntenos en qué consiste su propuesta. Pues como usted bien sabe, como sabe todo el mundo, cuando Alianza Popular renace en el Partido Popular lo hace en base a la fusión de tres líneas ideológicas básicas que precisamente son las que configuran el centro-derecha en España. Por un lado están los demócratas cristianos, por otro lado están los liberales y también están los conservadores. Nosotros, en este caso, lo que siempre hemos dicho es que como consecuencia de esa gran unión, de esa amalgama, el Partido Popular consiguió pues sentir o ser el partido con el sentimiento de mayor representatividad de millones de españoles. Nosotros en este caso lo que hacemos es liderar una corriente liberal, porque creemos que la corriente, o en este caso el liberalismo, ha sido uno de las llaves y de las claves del éxito en el Partido Popular, y en este caso pues lo que queremos es pues algo tan sencillo como recuperar los principios, las convicciones, los compromisos, la ideología de toda la vida del Partido Popular, obviamente extrapolándola a la realidad del año 2008, pero de manera que lo que queremos es establecer y abrir un debate de ideas para mejorar, para incrementar las posibilidades de que aquellos afiliados que por diferentes motivos pues no se han sentido tan identificados con el Partido Popular, pues vuelvan de nuevo a pensar que somos aquel partido en el cual piensan, se identifican y quieren participar activamente. Señor Bauzá, ¿en qué no es liberal el actual Partido Popular? Lo digo para entender esos valores del liberalismo que considera que
que se han perdido y que el PP debería retomar. ¿En qué no es a día de hoy liberal o en qué podría serlo a su juicio? Pues mire, como todo el mundo sabe, durante estos años, y le puedo hablar con conocimiento de causa porque tuvimos que los presidentes autonómicos, alcaldes y el propio presidente del gobierno, pues se tuvieron que tomar pues muchas decisiones como consecuencia de la crisis, que lo que hicieron es que se priorizara pues más lo urgente que lo importante, y donde la gestión ha sido extraordinaria sin ningún tipo de duda, y a las cifras de todos los datos macro y microeconómicos nos podemos referir, pero que como consecuencia de pensar mucho en la gestión se había dejado de lado por la ideología y el hacer política, y los políticos tenemos que hacer política porque para eso estamos, y sobre todo para transmitir mediante pensamiento ideológicos aquello que queremos y que creemos que puede ser mejor para los ciudadanos. Pues como consecuencia de ello, y repito, no es una crítica, sino simplemente es un análisis lo más objetivo posible, sin criticar, sino para analizar, pues que es el momento de hacer política, es el momento de más libertad, es el momento de más España, es el momento de hablar y no pensar tanto en que sea un congreso de personas, de nombres, de apellidos, de caras, que obviamente siempre lo tienen que ser, y además estoy absolutamente convencido de que cualquiera de las personas que se puedan postular como candidatos o el futuro presidente o presidenta de nuestra formación será una persona con liderazgo, preparada, con experiencia. O sea, no me cabe la menor duda de que tendremos una persona que encabezará extraordinariamente el Partido Popular, pero yo creo que tenemos una oportunidad aún más importante, si cabe, que es el debate de las ideas y el debate de cómo y de qué manera podemos recuperar personas que de una forma u otra, repito, pues dejaron de pensar en el Partido Popular, y es nuestro objetivo y nuestra obligación que se acerquen más a nosotros. Bueno, tengo entendido que usted ha tomado la palabra este lunes en la Junta Directiva Nacional del PP. ¿Cómo han sido acogidas esta crítica, que entiendo que la habrá expuesto tal cual nos lo está diciendo a nosotros y a nuestros espectadores en esa Junta Directiva ante el presidente todavía del PP, Mariano Rajoy? ¿Cómo ha sido acogida? ¿Qué feedback ha tenido? No sé si como respuesta inmediata a su intervención o después en algún tipo de corrillos. Bueno, lo que yo le estoy diciendo es una cosa que hemos hablado muchísimos compañeros, es decir, no es una cosa que surja en 24 horas y que obviamente como consecuencia de este pensamiento pues hemos considerado que es oportuno hacerlo saber. Mire, yo siempre he dicho que jamás voy a decir ante los medios, en este caso ante ustedes o otros compañeros suyos, nada que previamente no haya dicho dentro de mi partido. Creo que la mayor lealtad que uno puede prestar al servicio de un partido es precisamente decir lo que opina dentro y fuera, pero primero dentro, y eso yo creo que es el mayor ejemplo de lealtad que podemos dar, y yo siempre lo he hecho así. Eso por un lado. Por lo tanto, a mí lo que me ocupa y lo que me preocupa es, y además permítame hacer una observación, no ha sido una crítica, ha sido simplemente un análisis lo más objetivamente posible con la intención de mejorar, no de destruir, sino de mejorar, de construir, de positivar todo lo que podemos dar de sí nosotros mismos, y de que podamos llegar pues a recuperar algunos de los votantes, de los simpatizantes que pensaban en el Partido Popular y por diferentes circunstancias se han alejado. Y una franja de edad muy importante, para mí me preocupa muchísimo la franja de edad entre los 25 y los 45 años. Yo contacto con mucha gente en esa franja de edad, y creo que tenemos una oportunidad histórica para recuperarlos y que se identifiquen con el Partido Popular, como a lo mejor en estas últimas fechas pues no se han sentido identificados. ¿Con quién cuenta para esta aventura, señor Bauzá? Que entiendo yo que van a ustedes a presentar candidatura. ¿Eso lo tienen claro? ¿Que van a presentar candidatura sí o sí? Y sobre todo, ¿con quién cuenta en esa candidatura, que ahora nos dirá usted si encabeza o no? Pues mire, yo lidero esta corriente liberal, esta corriente que lo que quiere, y repito, es identificar y poner en valor y poner en marcha y recuperar esos valores, principios, repito, de toda la vida, pero adaptados a esta realidad del año 2018. Y contamos con todos aquellos que se quieran sumar a este proyecto. Pues mire, pues conmigo y con nosotros han contactado cargos orgánicos del partido, cargos de representación institucional, afiliados, pues muchísima gente, simpatizantes, votantes, que lo que quieren es simplemente participar activamente. Le tengo que decir que además en las últimas horas, y sobre todo a través de redes sociales y llamadas y mensajes, pues han sido muchas las personas que han querido contactar con nosotros para sumarse a este proyecto, que es un proyecto precisamente eso, de suma, de no excluir a nadie, de integrar a una sensibilidad, a una línea ideológica, a la corriente liberal que, repito, que junto con los conservadores o con los demócratas cristianos, juntamente hicieron de este partido el partido de la cual la mayoría de españoles se identificaron y
son los que han llevado a los grandes éxitos de nuestra formación política. Por lo tanto, contamos con todos aquellos que se quieran sumar en un proyecto en positivo y en un proyecto que piensen los españoles y en España. Con Esperanza Aguirre, ¿piensa contar con ella? ¿Ha contactado con ella? ¿Es uno de los nombres que podría estar en este proyecto? Pues mire, es que lo que yo le he comentado es que no queremos pensar en nombres, en apellidos, en caras, y no queremos nada que no sea ideología. Por lo tanto, si yo le dijera un nombre, excluiría muchos nombres. Y además, si yo le dijera un nombre, estaría faltando a la seña de identidad de nuestro proyecto, que son las ideas. Por lo tanto, contamos con todos aquellos que han formado y que quieren formar parte del proyecto liberal, desde su constitución hasta hoy en día hay gente que se identifica por primera vez. Por lo tanto, es un proyecto de integración, un proyecto de suma, un proyecto de pensar en el futuro y sobre todo de no coartar ninguna libertad ni nadie que no se quiera sumar a él. Ya por último, señor Bauza, ¿qué nos tiene que decir con, permítame la expresión, ese coqueteo que tuvo usted hace unos meses con Ciudadanos respecto, yo no sé si llegaron a tener algún tipo de... Dijo usted que Ciudadanos era quien mejor representa a día de hoy lo que él era el PP de su día, lo que usted hizo como presidente, se habló de algún tipo de, no sé, de coqueteo, permítame utilizar esta expresión, y finalmente no pasó nada. ¿Qué hay de cierto en todo ello, señor Bauza? Bueno, mire, yo soy una persona afiliada en el Partido Popular, militante del Partido Popular desde el primer minuto en que decidí dar ese paso, y no ha habido nada, absolutamente nada. Lo que sí que es cierto es que, en este caso, la formación de Ciudadanos en el Partido Popular ha decidido hacer suya pues todas los argumentarios y toda la política que yo llevé a cabo como presidente del Partido Popular de las Islas Baleares. Entonces, yo lo que simplemente he dicho que es que, pues para mí es un honor que otra formación política pueda pensar que lo que yo he defendido siempre y que sigo defendiendo es lo que les identifica, pero un honor simplemente porque si alguien piensa que lo que yo he defendido le puede servir, pues extraordinariamente bienvenido sea, y no hay nada más que eso. José Ramón Bauza, muchísimas gracias por haber atendido a las cámaras del Gato, y seguimos en contacto para ver si prospera o no esa candidatura, que de momento usted lidera ese movimiento, pero veremos quién la va a encabezar, que tampoco nos va a decir, ¿no? Usted, si todos los que se suman con usted a esta corriente le piden que dé el paso, ¿lo daría para encabezar esta candidatura al PP? Mire, nosotros lo que queremos hacer es ocupar un espacio ideológico que es el liberalismo dentro de nuestra formación política, que pensamos que durante los últimos años no ha tenido la cabida adecuada. Bueno, pues si entre todos decidimos que hay que dar ese paso, lo daremos. Y repito, no es importante el nombre, no es importante la cara ni los apellidos. Lo importante es el debate de ideas y las aportaciones que le aseguro que nosotros haremos durante este congreso. Muchísimas gracias, José Ramón Bauza. Gracias por habernos atendido y muy buenas noches. Muy amable, muchas gracias, buenas noches. Bueno, interesante entrevista al que de momento lidera una corriente en pro del liberalismo, unos valores que dice que ha perdido el Partido Popular. Enseguida lo analizamos con la mesa, pero antes hacemos una brevísima pausa de publicidad. Pero Bea, Fajardo, buenas noches de nuevo. Cuéntanos cómo pueden nuestros espectadores recibir consejo si tienen algún tipo de problema jurídico. Adelante, buenas noches. Buenas noches de nuevo. Si es usted, para su desgracia, uno de los centenares de miles de ciudadanos que ha perdido su dinero en el Banco Popular, tiene la oportunidad de pelear por recuperarlo. ¿Era usted bonista o accionista del Banco Popular? Sepa que en Duran y Duran Abogados conocen la forma de ayudarle a recuperar el dinero perdido. Solo tienen que acudir a ellos y ponerse en manos de su equipo de más de 20 abogados expertos en cuestiones bancarias. Los que le han privado de sus ahorros no tenían derecho a hacerlo. Duran y Duran Abogados le ayudará. Son ya muchos miles de casos los que han ganado frente a las entidades bancarias, y en el caso del Banco Popular seguirán luchando por la defensa de todos los que han sido injustamente expoliados. Duran y Duran Abogados son su mejor garantía de éxito. Enseguida hablamos de la situación política, pero antes me gustaría que vieran ustedes o analizar lo que ha supuesto para el Partido Popular una nueva sentencia. La sentencia de la rama valenciana del caso Gürtel, que sin lugar a dudas ha sacudido los cimientos del PP, aunque esté la Dirección Nacional en un momento interino, a sabiendas que el próximo 20-21 de julio abandonará sus funciones y entrará un nuevo equipo. De ahí la clave sobre si se tiene que renovar o no deben hacerlo. Vamos en primer lugar a ver la condena, las penas que le han caído a cada uno de los implicados, y después hemos extractado algunas partes de la sentencia porque me parece
demoledora para saber, insisto, cuál era el funcionamiento del PP valenciano, cómo se financiaba, etcétera. Pero antes, María Matos, cuéntanos algunos de los principales titulares y afectados por esta condena. Buenas noches. Buenas noches. Pues la Audiencia Nacional ha impuesto penas que van desde los 4 meses de cárcel hasta los 6 años y 9 meses para 18 de los 20 acusados en la rama valenciana de esa trama Gürtel. Vamos a empezar por el líder de la trama, por Francisco Correa. Como todos saben, el empresario que dirigía toda la red de financiación irregular. Correa está condenado a 5 años y 3 meses de cárcel por 3 delitos electorales, por falsedad documental y delitos contra la hacienda pública. Se le ha reducido la pena por haber confesado y colaborado con la justicia, además de haber repatriado más de 2 millones de euros que tenía en una cuenta en Suiza. Correa comparte los mismos delitos con su representante en Valencia, con Álvaro Pérez. La audiencia le condena a 6 años y 9 meses por girar facturas falsas para que otros empresarios sufragasen ilícitamente parte de los actos electorales del Partido Popular. Como todos han colaborado con la justicia, se les han recortado las penas. También a Pablo Crespo, la mano derecha de Correa, mismos delitos que los 2 anteriores y condena de 5 años. Recordamos que Crespo, como Pérez y Correa, se encuentran en prisión. Pero hay alguien que, por así decirlo, se resiste a pisar la cárcel. Él es Ricardo Costa, exsecretario del Partido Popular en la Comunidad Valenciana. Intentará pagar una fianza y enviar un recurso al Tribunal Supremo para no ir a prisión. A Costa le condenan 2 años por delitos electorales y otros 2 por falsedad documental. Total, 4 años de cárcel. Y vamos a conocer ahora a cargos del Partido Popular que están condenados. 3 años y 8 meses de cárcel para David Serra, el ex vicesecretario del Partido Popular en Valencia. El tribunal asegura que ha cometido delitos electorales y también falsedad documental. Seguimos con la exgerente regional Cristina Ibáñez, que reconoció haber recibido sobres con dinero en efectivo y haberlos ingresado en una cuenta bancaria. Para ella, 3 años y 4 meses de cárcel. Por su parte, la extesorera Yolanda García solo recibe una condena como cómplice de delito electoral de 4 meses por su participación en las elecciones generales. La sentencia explica que cuando ella se incorporó al puesto de tesorera ya se encontraba instaurado ese sistema de financiación ilegal. Y atención ahora, absuelto el ex vicepresidente de la Generalitat, Vicente Rambla, porque no hay pruebas directas que le incriminen en ningún delito según esa sentencia. Y por último, vamos a ver más condenas altas de empresarios esta vez, como Cándido Herrero, que era el gerente de Orange Market. Para él, 5 años y 1 mes por delitos que se repiten, delitos electorales y contra la hacienda pública, además de falsedad documental. Y ya por último terminamos con Ramón Blanco, el asesor financiero condenado a 3 años de prisión por delitos contra la hacienda pública. No, sí. Muchísimas gracias, María. Y vamos a ver algunos de los extractos para ya pasar el balón, centrarlo a nuestros analistas para que nos expliquen cómo analizan lo que ocurrió esta sentencia. Ojo, el Partido Popular de la Comunidad Valenciana financió sus campañas electorales de los años contemplados, es decir, es importante entrar el tiro, municipales del año 2007 y autonómicas y las generales del año 2008. Son esos 2 años, 7 y 8. Dice que financió sus campañas de esos años de manera tan absolutamente irregular que fue delictiva. Demoledor esta sentencia. Más aspectos. Esta declaración de Costa, de Ricardo, exsecretario general, corroborada testificalmente por Luis Bárcenas, acredita que efectivamente existía una financiación ilegal del Partido Popular de la Comunidad Valenciana. Insisto que Ricardo Costa ha mentido, y ha mentido abiertamente. O lo hizo delante del juez, o todos los años anteriores, que contó otra versión absolutamente diferente a la que expuso ante el magistrado. Con lo cual, que Costa miente es un hecho. Hay que ver dónde. Costa, el hombre que estaba detrás, afirma sin tapujos esta sentencia, y un par de reflexiones al respecto. Cuentas inveraces considera del Partido Popular e incorrectas con una falsedad superior al 70%, y también afirma que la declaración de Víctor Campos y de Francisco Camps ha sido totalmente infructuosa para aclarar los hechos enjuiciados. Nada saben, nada recuerdan y no reconocen. Esto es lo que dicen los jueces. Miguel Barrachina, diputado del PP, ¿qué te parece esta nueva sentencia contra la formación, en este caso de la Comunidad Valenciana, y su financiación? Pues una tristeza, la verdad es que es una pena y hay que pedir disculpas a toda aquella buena gente, 1 millón de valencianos, que dieron su apoyo a esta candidatura. Son prácticas que yo celebro que estén descubiertas y que quien la haga la pague, sea uno de mi comunidad valenciana, sea andaluz, sea de izquierdas, de derechas, separatista o no. En esas mismas campañas, y yo lo que sí pido es en general el mismo trato, es decir,
las campañas de 2007 y 2008, pronto se declararán 4 juzgados distintos, como el gobierno de Rodríguez Zapatero, poniendo en marcha en mi provincia desaladoras y demás. A través de 3 millones de euros en publicidad financió también campañas de Compromís y del PSOE. Hechos todos igual de repugnantes y todos con el mismo rasero. Hoy, felizmente, quien la hace la paga, sean delitos de hoy o delitos como estos de hace 10 años. Y lo que los españoles deben tener la seguridad es que en España la Guardia Civil, la Policía Nacional, los fiscales y la justicia son absolutamente implacables. Hoy se recupera lo que aquellos que obraron mal se llevaron o desperdiciaron, y por tanto lo que hay que hacer es confiar en la justicia y que sea y actúe Gonzalo con la mayor dureza posible. Más opiniones al respecto. Sí, yo creo que este caso es un ejemplo, ¿no?, de lo que le ha pasado al PP efectivamente durante estos gobiernos de Rajoy, ¿no? Es decir, le acusaba a Alejo, le acusaba de ser un gobierno tecnócrata, ocupado por la gestión y muy poco por la política, ¿no? Pero claro, el PP se ha visto, yo creo, envuelto en un tsunami acompañado por un terremoto, un tsunami de la crisis económica y un terremoto de los casos de corrupción. Creo que la crisis económica la ha salvado con todos los peros que le podamos poner, ¿no? Y quizá se podrían haber hecho otras políticas, pero bueno, el resultado está aquí y yo creo que ha sido bueno. Yo creo que España ha levantado el vuelo. Y en el tema de la corrupción, pues más allá de otras cuestiones, el PP también se ha visto envuelto en una ola mediática que le ha acribillado, creo que con una doble vara de medir absolutamente demoledora, ¿no?, para sus intereses, porque este mismo caso, por ejemplo, pues bueno, se sigue equiparando o se sigue asimilando en el subconsciente colectivo a Mariano Rajoy, al actual Partido Popular, cuando es un caso, bueno, que es de 2007, 2008, principios de los años 2000, en el que pues la actual dirección no estaba, o sea, no tenía la responsabilidad máxima, por lo menos, del partido, pero da igual, o sea, se ha mezclado todo, se ha metido todo en una coctelera, se ha agitado y al final pues es la corrupción del Partido Popular, y al final en política lo que queda es más importante que la verdad, y ha quedado eso, esa batalla la ha ganado la oposición, perdida, yo creo. Sí, está perdida. Si me permites, Benjamín... Entonces, no, ya termino muy rápido. Creo que, hombre, el PP no ha estado en una absoluta debacle electoral, ni mucho menos. Yo creo que ha ganado las últimas elecciones, las antepenúltimas, ha ganado todas las elecciones, es más, ha mejorado los resultados, y eso lo ha hecho en medio de ese tsunami y ese terremoto. Junto a Merkel, creo que Rajoy es el único gobernante europeo que ha sobrevivido a la crisis económica. Por lo tanto, no creo que se pueda hablar de una debacle, que haga falta una regeneración. Por eso, cuando me hablas de regeneración, creo que es una palabra demasiado abultada, porque es que parece que hubiera degenerado absolutamente y que hubiera que construir algo nuevo. Creo que eso sería injusto en el balance. De hecho, las encuestas de este fin de semana daban alrededor de 100 diputados al PP, ¿no?, en un momento catastrófico. O sea, no puede ser peor el momento para el Partido Popular. Sin presidente, sin candidato, sacado a puntapiés del gobierno. Y aún así tiene 100 diputados, ojo, 100 diputados, y con posibilidades de remontar el vuelo. Yo creo, lo que pasa es que, ya termino, lo que pasa es que efectivamente las cosas en política no son lo que son, sino lo que parecen que son. Efectivamente, y por eso te iba a decir, al PP Benjamín, le hace falta una nueva cara. Tú ¿no? sacas Mirando ahora al futuro, las cámaras, por ejemplo, cara de este programa a la calle y preguntas a los ciudadanos. Estoy de acuerdo ¿Cuál contigo. cree usted que a su juicio es el partido con más casos de corrupción, o, por hacerlo fácil, más corrupto de España? Y probablemente sin serlo, por lo menos en cuanto a volumen y demás, todo el mundo te dice el Partido Popular. te digo. Que ahí entraríamos, oye, en la política de los medios de comunicación, que se ha permitido que día sí día también se esté martilleando con los casos de corrupción, pero claro, tampoco se pueden desdeñar porque han sido graves, y sobre todo lo que te rondaré, Morena, lo que tiene por delante el PP. Es que Benjamín decía, yo creo que con razón, que aquí se aplica una doble vara de medir. Yo creo que es verdad que se aplica una doble vara de medir, y es que además yo creo que está bien que se aplique una doble vara de medir. En España no ha habido partido más ladrón que el PSOE. Y ahora lo veremos además con la sentencia de Osere. Si hubiera un subcampeón, sería CiU, sin ningún lugar a dudas. Y acechando desde atrás, porque no han tenido tiempo suficiente, pero si se les diera años suficiente, yo estoy seguro que el populismo de Podemos andaría muy cerca. Porque ya lo hemos visto con cómo se financian, de dónde han obtenido el dinero, sus conexiones con Venezuela, con Irán. El Partido Popular no está a la altura del PSOE del CiU en cuanto a la capacidad de robo. ¿Y se le aplica una doble vara de medir? Claro, porque al partido que teóricamente representa a ese extracto
que no es la izquierda, vamos a llamarlo centro, derecha, otro día aquí el ministro Margallo lo llamaba cosas rarísimas, lo que sea, socialdemócratas del centro, liberales, conservadores, demócratas cristianos. Ese sector es mucho más exigente con su electorado, y así debe ser. Bueno, CIU no era precisamente de con el izquierdas. partido al que vota. El electorado... No. Bien, pues el electorado de centro-derecha no nacionalista, es que como el nacionalismo ahora lo abarca todo, el electorado no nacionalista de centro-derecha es más exigente con sus políticos, y así debe ser. El Partido Popular, siendo, como digo, no el más corrupto de España, es sin embargo un partido tan corrupto que para entender todo lo que está pasando tenemos que poner un esquema. Es que al principio del programa, Gonzalo ha puesto un esquema para que no nos perdamos entre la Gürtel parte 2, la trama de Valencia, Bárcenas, sus papeles, Púnica, Lezo, Aquamed. Es que yo mismo, que sigo la actualidad, me pierdo. Es que no soy capaz de seguir tantas tramas de corrupción como ha sacado el Partido Popular. Insisto, que no me parece que sea tan grave comparativamente con el PSOE, pero es que al Partido Popular se le tiene que exigir mucho más. Segundo, siendo gravísimo, pero gravísimo, todos los episodios de corrupción que se van conociendo y los que van saliendo, me parece aún más grave la corrupción ideológica a la que ha sometido a España el Partido Popular en estos años. Alejo citaba desde el año 2008. Con la ventaja que da el tiempo, y probablemente si me hubieran preguntado esto hace 20 años no lo hubiera dicho así, pero uno empieza a pensar que esto venía más atrás. Porque claro, cuando el señor Aznar, y digo, con el paso del tiempo yo creo que no le favorece, en el año 96 firma el Pacto del Majestic y se entrega a los brazos de CiU, con el año 99 apoya... portando ese pacto a CiU en el Parlamento catalán, cuando en el año 2000, con mayoría absoluta, no varía el rumbo. El propio Alejo Vidal-Quadras es claramente la primera y mayor víctima de ese acercamiento imprudente al nacionalismo, pues ya empezamos a ver trazas de esa corrupción ideológica. Insisto que me parecerá siempre mucho más grave, por muchos miles de millones que aparezcan aquí que se han robado, me parecerá siempre mucho más grave la corrupción ideológica, la corrupción moral, la falta de defensa de principios y valores. Estábamos hablando ahora de si hace falta regenerar. No es que haga falta regenerar, es que hay que tumbarlo para volver a empezar. Alianza Popular se convirtió en Partido Popular y cambió de siglas. Yo creo que eso no sería ni siquiera suficiente hoy. Partido Popular, si realmente quisiera tener algo que ver en el futuro de España desde una óptica de centro-derecha, tendría que cambiar las siglas, tendría que cambiar la sede, tendría que cambiar las caras. Y es muy difícil. Eso no es lo muy que difícil opinan que los lo haga. españoles. Bueno, eso es lo que dices tú. Opinión absolutamente subjetiva de la corrupción moral y tal, pero esa es mi opinión, porque no realmente han traicionado los valores y los principios del centro-derecha en todo, absolutamente en todo. Con el nacionalismo, en la entrega a los valores de la izquierda, en el seguidismo de las políticas de Zapatero, en la negación de los valores básicos, por cierto, algunos de los cuales sirvieron para sacarnos a la calle solo 8 años atrás. Yo he salido a la calle en condena de lo de Bolinaga, yo he salido a la calle a defender la vida, yo he salido a la calle a defender las políticas lingüísticas inclusivas, es decir, que el español se podía enseñar en toda España. Salió a la calle motivado por el Partido Popular hace unos años. Hoy salgo a la calle contra ellos, porque son los campeones de esas políticas que son precisamente contra las que atacaban. Y por último, ya acabo, lo del Partido Popular, un pequeño detalle, pero que me parece muy importante. El Partido Popular Valenciano y todos los partidos políticos. ¿Cómo es posible que en un país en donde cualquier empresa media que factura la mitad que esos partidos políticos, tiene la mitad de presupuesto al año, se somete a auditorías serias, y en España el Tribunal de Cuentas, que es teóricamente quien debe revisar las cuentas de los partidos, no haya sido capaz de detectar absolutamente nada, ni del PP, ni del PSOE, ni del CiU, ni de ningún partido? Yo creo que es hora ya de cerrar el Tribunal de Cuentas definitivamente y someter a los partidos a una auditoría, como Dios manda, una auditoría con una compañía independiente que no dependa de los políticos que están formando el Tribunal de Cuentas y que someta a esos partidos con el mismo rigor a las mismas pruebas, que yo he sido auditor y sé cuáles son, y son bastante intensas, que someta, digo, a esos partidos a las mismas pruebas que someten a compañías por ley que cotizan o que facturan incluso menos de lo que tiene como presupuesto cualquiera de estos grandes partidos. Roch. A ver, bueno, el PP está en un momento de cierto alarmismo, es decir, que es lo que pasa en todos los partidos cuando acaban en esta situación. Hace 6 meses, 8, el PSOE estaba en esta situación o peor. Es decir, el PSOE estaba a punto de desintegrarse, no era nadie, tenían unas peleas dentro, en Ferraz vivimos una guerra civil ahí retransmitida y tal, o sea, y un año y medio después o un año después está en el poder. O sea, yo, cuidado con los alarmismos. Es verdad que hay que aprovechar la ocasión, creo, para cambiar muchas cosas, para estudiar realmente lo que se ha hecho bien, lo que se ha hecho mal. Yo coincido que Rajoy ha hecho mucha economía, pero muy poca política o nada de política, y eso creo que ha sido un problema.
hay que hacer política y hay que saber tratar y hay que hacer cultura también, que es uno de los problemas que tiene la derecha, que abandona la cultura, que deja que sea la izquierda la que se encargue de desarrollar esos temas, que a fin de cuentas son el sustrato social y lo que hace que la gente piense de una manera u otra, ¿no? Eso por un lado. Pero luego, ante la actitud, yo creo que lo que ha fallado sobre todo es la actitud ante la corrupción. Rajoy, en su estilo, ha pensado que esto, no ha previsto que la sentencia Gürtel y estas iban a ser un cataclismo, y ha pensado que iba a poder pasar de puntillas, y que yo creo que le ha faltado actitud. Porque decir que corruptos hay en todas partes, se ha mencionado, el PSOE y en todos los partidos que han gobernado hay corruptos y a veces muchos, en cantidad de dinero que se ha robado. Pero es también la actitud que percibe la sociedad que tú tienes ante un problema. Y Rajoy, aunque ha pedido disculpas y tal, no ha sido tan duro en ese tema, ¿no? Y yo creo que tenía que ser mucho más rígido. Y en Valencia se ha visto claramente que había un triángulo de corrupción. Uno regentado por Correa, que además venían de Madrid. Correa y Bigotes, o sea, como había funcionado, les habían echado de Madrid, creo que fue Rajoy quien les echó, se fueron a hacer sus negocietes a Valencia. Estaba el vértice de Correa, estaban los empresarios que entraban al trapo y los políticos que seguían eso, ¿no? Era un triángulo que funcionaba en ese sentido. ¿Cómo se cambia todo esto? Yo creo que hay que regenerar, no sé quién va a ser el encargado, pero la corrupción evidentemente el PP tiene que hacer algo para quitarse ese estigma, porque le va a perseguir y porque la oposición es lo que va a jugar a mantener esa imagen de partido corrupto. Y también se preguntaba en la mesa, ¿cómo se rompe con ese pasado? Lo rompen las personas, lo rompen las actitudes, los nombres, se hablaba, no, las ideas. Pero yo creo que los líderes también son importantes. Saber quién hay de líder es importante. Y la mochila que tenga con el pasado, el anclaje o lo que deba. ¿Cómo rompemos eso? Bea, ¿podemos ver lo que explicamos, los casos pendientes que tiene antes? Porque me parece muy interesante, porque es que, claro, no se piensen que con esta sentencia de la rama valenciana, fíjense, ¿qué se ha juzgado hasta ahora? La que conocíamos hace un mes, la Gürtel de 1995, la primera parte a nivel Madrid, nacional, a 2005, la primera parte de la Gürtel 1 de Valencia, en Valencia queda todavía la visita del Papa y la Gürtel, digamos, 2, quedan los papeles de Bárcenas con los sobresueldos, los llamados papeles de Bárcenas, y los pagos en dinero negro de la sede del partido de Génova, que supuestamente se pagó con más de 1 millón de euros, toda la remodelación, y luego tenemos incluso más casos, vamos a ver, ¿podemos verlo? Efectivamente, ahí lo estamos viendo, fíjense, más casos como son la segunda parte de la trama Gürtel, porque la primera fue del 99 al 2005, es del 2005 en adelante, La Púnica, Lezo, Aguamed, es decir, al hilo de lo que dice Roig, se necesita, Alejo, Miguel Barrachina, alguien impoluto, inmaculado, alejado de toda sospecha de corrupción, por lo menos de todos estos casos, porque las sentencias van a ir llegando con cuentagotas. De hecho, y lo decía Benjamín, lo decían todos, hablamos de gobierno del PP y es radicalmente falso. Es decir, todo esto que se cuenta, que a mí me repugna, y si multiplicas por 8 todos estos casos, te da los ERE de Andalucía. Y a mí me repugnan más los míos. Sí, permíteme, Alejo, permíteme. A mí me repugnan más los míos porque los he conocido y me duelen más que los demás. Pero lo multiplicas por 8 y es verdad. Pero quiero decir que a este gobierno de España, el gobierno de Rajoy, eso que se juzga es de 2007. Rajoy ganó en 2011 y tomó posesión en 2012. Los casos, porque al final acabamos pareciendo como Ciudadanos. Es decir, Ciudadanos, Albert Rivera, la sentencia, y tal y como lo dijo el PNV, que dijo, pierde usted mi confianza no por una sentencia, sino por la percepción de una sentencia que condenaba a 2 chorizos alcaldes, que están muy bien en la cárcel para toda su vida, en 2003. Y se le imputa al gobierno y pierde, permíteme, Alejo, permíteme, y pierde el gobierno de España de Rajoy la presidencia. Pero hablo de hace 15 años y Rajoy es reciente y discrepo absolutamente. Rajoy es presidente desde el 2004. Discrepo absolutamente, Iván, en lo de la corrupción ideológica. Eso lo dirás tú. Pero somos 8 millones de españoles los que le hemos dicho a Rajoy con reiteración que por ser el presidente europeo, digo porque eso de cumplir, como se dice, con la burocracia de Bruselas, no, hombre. En Bruselas hay 27 más 1 países en la Unión Europea, pero solo uno que lidera la creación de empleo en Europa, España. La creación de empresas, la llegada de turistas. Digo yo que algo tendrá que ver el Partido Popular en esto. Es que hasta los que montaban tiendas de campaña hace 8 años con el socialismo, hoy, como Pablo e Irene, como Pablo Iglesias, se compran casas burguesas. La economía funciona muy bien. Habrá cambiado, Miguel, en España, pero para que con reiteración,
permíteme, y en 42 provincias se ha dicho que Rajoy sea el presidente. Un presidente, por cierto, al que se le ha tildado de muchas cosas, pero que en los 6 años que ha estado, casi 7, no ha transferido ni una sola competencia autonómica a ninguna de las 17 comunidades autónomas. Porque no queda ninguna que transferir. Digo eso por lo de corrupción moral. Yo me afilié a este partido, que es el partido más votado en España, con 18 años. Hace 31. Y las 3 cosas, porque no doy para más, las 3 cosas en las que yo creo, que es la unidad de España, la libertad económica y el respeto por las tradiciones, las mismas. Pero las sigue manteniendo la misma gente, los mismos 8 millones. Pero que tú creas, bueno, ha quedado claro, pero una cosa, Miguel, debes aceptar la enmienda de que tú creas esto, que está muy bien, y además se puede atestiguar, porque aquí siempre has dicho lo mismo, no quiere decir que los gestores o los dirigentes de un partido en un momento determinado no hayan sido fieles a esos principios, como ha ocurrido. Pero para ellos lo que estás diciendo, lo que ha dicho Bauza, ¿cuáles son los momento que falta lejos por hablar de la corrupción. Ahora hablamos del PP, pero de la corrupción y de la sentencia de Alejo. No, que todavía no ha hablado Alejo. Venga, Benjamín, que no le he escuchado la valoración de Alejo a la sentencia, por favor. Bueno, vamos a ver. Fijaos que hemos hablado de la corrupción del Partido Popular, todos estos casos. Ha salido, como es natural, inmediatamente la del PSOE, la de Convergencia, ¿no? Es una crisis de sistema, no os engañéis, es una crisis de sistema. Ahora estamos todos obnubilados por lo que ha pasado en la moción de censura, ¿no? Y como siempre, pues lo inmediato nos hace perder la perspectiva de largo plazo y también en profundidad. Yo hace tiempo, y no solo yo, sino más gente, venimos diciendo que el sistema del 78 necesita una reforma y una mejora y una renovación y una reorientación profunda. No una ruptura, como quiere Pablo Iglesias y como quieren los separatistas, pero sí, como hacen todas las naciones serias, cuando un sistema institucional, político, apoyado en una Constitución, ha funcionado durante, en nuestro caso, 40 años, hemos visto cuáles son los defectos, las deficiencias, las lagunas, las inconsistencias, los errores hay que cambiar las bujías, sí, del sistema. Bueno, las bujías, las correas de transmisión... Alguna en fin, más, sí, pero sí, no hay que tirar el coche. Hay que reformar en serio. Y una reforma que hay que hacer, sin duda, es una reforma de la norma suprema, de la Constitución, porque la Constitución tiene defectos que nos han llevado a esto. Por ejemplo, la Constitución ha propiciado, no es que la Constitución lo diga, pero ha permitido o ha propiciado o ha facilitado que pusiéramos en manos de los mayores enemigos internos que tiene España, que trabajan para su destrucción, les hemos dado todos los instrumentos financieros, políticos, de creación de opinión, de la educación, para que lleven adelante el proyecto. ¿Y esto va a cambiar, Alejo? Digo, no, yo no digo que vaya a cambiar. Lo que digo es que es una crisis de sistema, ¿vale? Entonces, mi tesis es que esta crisis de sistema que ya ha aflorado y de la cual la corrupción es un síntoma, ¿no? Como las enfermedades, pues la fiebre, te sale un sarpullido, tienes dificultad de moverte, pues la corrupción es un síntoma de esa enfermedad que es la crisis del sistema del 78. ¿Qué partidos tienen en España, en el espacio, vamos a llamarle, de... constitucional? No, el espacio de la creencia en la libertad, en la iniciativa individual, en los valores serios, lo que es la parte sana de la sociedad. Vamos a ver, esta gente que se ha quedado sin referente, ¿qué partido va a ser el que le ofrezca de verdad una auténtica reforma del sistema para que España vuelva al camino del éxito? Pues, hombre, yo creo que ese partido tendrá que aparecer. El PP, si se renovase completamente, podría jugar ese papel otra vez. Ahora lo ha perdido por completo. Benjamín, tú dices, hombre, todavía le quedan 100 diputados. Por Dios. O sea, en 2011 tenía mayoría absoluta. Tenía mayoría absoluta. Entonces, es un dato. Te voy a decir por qué el PSOE y el PP tienen un suelo que es absolutamente inamovible y que solo acabará derrumbándose también cuando ya la catástrofe sea total. En España, nuestro sistema político hace que
se estima entre 300 y 400.000 personas vivan directamente de la política. Cargos electos, nombrados a dedo, contratados en la miríada de organismos públicos, entidades, fundaciones, observatorios, consorcios. Clientelismo puro. El clientelismo. Entre 300 y 400.000 personas. De estas, al PP le debe corresponder 150.000. Multiplicado por 4, que son la familia, ya tienes... O sea, que tanto el PSOE como el PP, los dos grandes partidos del sistema, que han estado colonizando la sociedad durante 40 años, tienen un suelo que efectivamente... Ahora, si solo les queda ese suelo, Javín, es un desastre, vamos. No, pero es que... Entonces, créeme. De 400.000 a 8 millones van 20 más. ¿No? Esto no se ha acabado. O sea, esto no se ha acabado. Es decir, aquí hay todavía mucho por ver. Hay partido. Hay mucho por Bueno, ver. a ver, sí, pero no se acaba. Pero segundo, vamos a introducir otro elemento de debate. Congreso, día 20-21. Las reglas, ¿cómo van a ser para esa regeneración, cambio, el chasis, la bujía, lo que ustedes quieran? Un cambio estético, no, más profundo. ¿Qué necesita el PP? Y sobre todo, ¿cómo va a ser? Luego hablaremos de las caras, qué es lo que dice cada uno. Pero sobre todo, ¿cómo va a ser ese Congreso? ¿Quién va a poder votar? ¿Quién no lo va a hacer? Fátima García Manzano, buenas noches. Buenas noches otra vez, Gonzalo. Pues vamos a ver cuáles son esas normas que ha impuesto Rajoy y esos pasos que hay que seguir para que el Partido Popular tenga nuevo presidente del partido. La primera de ellas, el Congreso Extraordinario que decidirá su relevo al frente del partido será el 20 y el 21 de julio. Los aspirantes a sucederle tendrán que presentar su candidatura del 18 al 20 de junio. Si hay más de un candidato, la campaña electoral será entre el 23 de junio y el 4 de julio. Y el día 5 votarán los militantes y afiliados. El PP estrenará a nivel nacional un modelo que ya ha aprobado a escala local y regional, un sistema de elección de líder a doble vuelta, en el que se dará la voz primero a los militantes y luego a los compromisarios. El compromisario es aquel que, tras ser elegido en su sede, tiene derecho a voz y voto para participar en las decisiones que se adopten en el Congreso. De esta forma, los militantes votarán en la primera ronda entre los candidatos propuestos y seleccionarán a los dos más votados, entre los cuales los compromisarios elegirán en el Congreso al futuro presidente o presidenta del partido. La idea preferida por el PP es que ese fin de semana, el del 20 y 21 de julio, se llegue tan solo con un candidato, de modo que la votación definitiva sirva para visualizar unidad en torno al nuevo líder. Gonzalo. Es decir, muchísimas gracias, Fátima. Habrá la famosa democracia interna que se ha exigido tantas veces al PP, un militante, un voto en la primera vuelta. Y ahí, a no ser que haya una mayoría abrumadora, brutal, que es improbable, a la segunda vuelta pasarían dos de los candidatos que se presenten, ponga que se presentan 5, pasan 2, y ahí ya no votan otra vez todos los militantes del PP, sino que votan los compromisarios. ¿Es así? Matices a esta vez. Pero somos los mismos, es decir, son los mismos, es el mismo afiliado el que elige directamente al candidato, que si saca más del 50% y la mayoría en las provincias, para que no sea un voto puramente urbano el que gane, ya es designado de forma directa, que muy probablemente será lo que suceda si hay una gran candidatura, no lo sé. Y luego los mismos afiliados eligen un compromisario, que es la forma tradicional con la que se producen los debates. Es decir, siempre se ha elegido a través de un compromisario. ¿Qué puede suceder en este caso? Pues naturalmente, si hay un candidato que tiene mucha distancia y saca el 51%, pues ahí se acaba. Si hay una segunda vuelta, no son las normas que ha impuesto Rajoy, como he escuchado, son las normas que nos dimos en el último Congreso. Pero si Rajoy no hubiera querido estas normas, hubiese puesto otras, entiéndeme. Bueno, no, pero vienen dadas por eso lo decide un congreso del PP, el último. Y no podía cambiarlo. Es decir, las normas de hoy, una junta directiva como la de esta mañana no puede cambiar. No, esta mañana no. Yo hablo del congreso del 2017 de febrero, creo que fue, ¿no? Fue en febrero. Es un congreso. Lo novedoso es que con solo 100 firmas, es decir, con solo 100 personas, no sé si hay 700.000 afiliados, los que quieran estar al corriente de la cuota, en mi pueblo que es Segorbe tenemos 200 al corriente de la cuota aproximadamente. Podríamos presentar 2 candidatos nacionales. No lo vamos a hacer. Pero me refiero que es muy sencillo. Por tanto, estoy seguro... Por cierto, te saludan de tu pueblo, Miguel. Qué bien explica Miguel. Saludos desde Segorbe, fíjate. Somos pocos y somos buena gente. Gonzalo, os conocéis. Fíjate. Entonces, va a ser seguro que van a haber multitud de candidaturas inicialmente, porque 100 afiliados es una cantidad muy escasa. A ver, Benjamín. Este sistema de primarias, o como se le quiera llamar, o primarias de doble vuelta, o como se le quiera llamar, ya se ha experimentado en el Partido Popular a nivel regional.
con diferentes resultados, ¿no? Por ejemplo, el más paradigmático, además, por lo que tiene de importancia dentro del Partido Popular, es Castilla y León, por el tamaño, por la importancia, etcétera. Es Castilla y León, donde salió elegido en primera vuelta y contra pronóstico el alcalde de Salamanca, y hoy ya presidente del partido también, que es Alfonso Fernández Mañueco, frente al candidato oficial, por llamarlo de alguna manera, el que respaldaba, no explícitamente, pero sí implícitamente, el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, que era el actual alcalde de León, Antonio Silván. Contra todo pronóstico, porque cuando vota la militancia, ya lo hemos visto en el PSOE. De hecho, la protección de la cúpula suele ser, frente a la militancia, un elemento negativo. Por eso digo, o sea, que no se puede en absoluto descartar que un candidato consiga ese 50% de los votos, en el 50% de las circunscripciones y con un 15% de ventaja sobre el segundo. Yo creo que no se puede descartar, ni muchísimo menos. Y tampoco se puede descartar que el más insospechado o el menos, diríamos, el candidato que cuente con menos apoyos dentro del aparato del partido sea el finalmente elegido. Es que este es el riesgo, o no el riesgo, o el beneficio. En la segunda vuelta no, digo en primera vuelta, ojo, que es que ese es el caso que te estoy contando de Castilla y León, donde el actual presidente sale elegido contra pronóstico por los militantes, barre absolutamente al otro contendiente, que es Antonio Silván, contra pronóstico, y ahí está, el presidente del PP de Castilla y León. Que es verdad que tenía el respaldo de Génova, pero no tenía tanto respaldo por parte del presidente de la Junta. En este momento Génova no va a hacer absolutamente nada, porque saben, como decía Alejo o cualquiera, que la gente lo que quiere es votar como le dé la gana, con lo cual cualquier sugerencia tendría un efecto lesivo y no lo va a ver, porque es que el propio Rajoy es el más interesado y lo ha dicho desde el principio: yo me inhibo, y es imposible de interpretar a Rajoy hoy en la reunión si está con uno o con otro. Enseguida Ross, Iván y Alejo, que faltan por hablar, y vamos a ver los candidatos, pero tenemos que hacer una brevísima pausa de publicidad y estamos aquí de vuelta. Hasta ahora. Bueno, vamos a ver, ¿quiénes son los candidatos? Porque se está hablando de nombres. Es evidente que ya me gustaría introducir en la mesa, más allá del sistema, que ahora el resto de analistas hablará. Núñez Feijóo parte como el claro favorito, según en las mesas políticas, pero puede haber un tapado, puede haber una sorpresa. ¿Con quién va a concurrir Núñez Feijóo? Aquí el miércoles pasado el ministro García Margallo dio algunas pinceladas. Decía que probablemente iba a ofrecer a Soraya Sáenz de Santamaría la Secretaría General. Hoy parece que no es Soraya, sino que sería una candidatura con María Dolores de Cospedal. El propio García Margallo, que aquí dijo que no tenía como corriente democristiana ningún interés, entre otras cosas por su edad, en presentarse, hoy ya no lo descarta. Hemos escuchado a Bauzá en El Gato. En fin, interesante la terna que hay. Vamos a ver cómo está esa carrera que hoy ha dado el pistoletazo de salida. Hay una semana para presentar candidaturas. Vean. Con la dimisión de Rajoy al frente del Partido Popular, la carrera hacia la presidencia del partido ha comenzado. Mariano Rajoy ha reunido este mismo lunes a la Junta Directiva Nacional de los Populares para dar el pistoletazo de salida hacia su sucesión. Toca elegir sustituto y por primera vez no es quien se va el que nombra el relevo. De momento, los posibles candidatos guardan silencio y esconden sus cartas a la espera de que se abra el plazo oficial, aunque sí sabemos que el presidente de Galicia parte como favorito en las quinielas. Aunque ya algunos miembros del partido han comenzado a hacer sus apuestas y dicen podría buscar su alianza de la mano de otro candidato. Creo que va a buscar una alianza con otro candidato, pero eso es otro... ¿Otro candidato nos puede decir qué candidato es? Yo creo que ella sabe que no tiene capacidad para poder ganar unas primarias en su partido y lo que quiere es sobrevivir y esperar su momento. Y la mejor forma es aliarse con Feijóo. Aunque otros rumores anuncian un escenario totalmente diferente. Algunos medios de comunicación apuntan a que la idea con la que trabaja el entorno de Núñez Feijóo es que esperan que María Dolores de Cospedal ponga todo su apoyo a su servicio. Es decir, que Feijóo sea presidente a cambio de que ella mantenga su puesto como número 2 del Partido Popular. Y precisamente José Manuel García Margallo es otro de los que ya ha comenzado a sonar en las quinielas. Pese a que hace tan solo una semana desmintiese este rumor en El Gato al Agua,
no está en mis proyectos políticos. Yo creo que he cumplido una etapa. Esta misma mañana ya ha anunciado que espera encontrar a quien le represente, aunque si nadie defiende sus ideas, no descarta hacerlo él. Solo en último extremo, si creyese que hago un servicio presentando una candidatura que encarnase esas ideas, pues lo consideraría. Otro de los que sí está sopesando qué hacer es el expresidente de Baleares, José Ramón Bauzá. Sus planes son encabezar un movimiento que sea capaz de articular una alternativa dentro del partido, sin que ello suponga, insiste, que presente candidatura propia, algo que tampoco descarta. Lo que queremos es ganar un espacio ideológico que hoy por hoy no está representado dentro de nuestra formación política. Este es ahora el trabajo que estamos haciendo y, por supuesto, no descartamos nada. Ahora solo queda esperar a que los compromisarios tomen la última decisión en la votación del Congreso Extraordinario para conocer el nombre del nuevo presidente del Partido Popular. Bueno, y así están las cosas. Insisto, hay una semana y luego 2 días para presentar esas candidaturas. Roch, Iván. Apuestas, esto ya parece un poco apuestas. Sí, efectivamente. Hombre, aquí la mayoría aspira también a una lista única, o sea, que sea un solo candidato para que no se divida más el partido. Y si, Sí, para evitarse peleas. Para evitar peleas y tal, y pactar. Y todo apunta a que pueda ser Feijóo. Hoy Bauzá ha mostrado un poco la patita, pero no creo, es Feijóo. Luego los nombres, el partido quedaría también en manos de Cospedal, que es una de las ideas que ella tiene, de seguir siendo secretaria. Pero hay un rumor bastante interesante que el ticket Cospedal-Soraya para la comunidad y para el ayuntamiento. O sea, Cospedal, presidenta de la comunidad. Y luego tener que gobernar juntas, es decir, hablando y dialogando. Si ganasen. Gallardón y Esperanza no fue nada mal, a pesar de sus odios. O sea, sería un ticket femenino, muy femenino, que es decir, Soraya para el ayuntamiento y Cospedal para la comunidad, manteniendo el partido, y Feijóo de gran candidato a la presidencia, de presidente del partido y candidato. Pero, vamos a ver, queda un poco de... En fin, queda tiempo. Es decir, que aquí estas cosas... En fin, hoy han hablado, Celia Villalobos le ha dado las gracias al presidente, también ha hablado Millo, desde Cataluña, dándole las gracias. En fin, hoy ha habido ciertas lágrimas y emociones y tal, pero bueno, lo importante es el futuro, no lo que ha pasado hoy. Iván. Supongo que cuando dices que Gallardón y Esperanza hicieron buena dupla, te refieres quitando que paralizaron el proyecto inmobiliario más importante de Europa del siglo XXI, que era la Operación San Martín Norte, que sí, que llevaba 15 años paralizada ya, bueno, sigue paralizada, pero que en 8 años no fueron capaces de desbloquear y, vamos, como sea al final la alcaldesa comunista de Madrid la que desbloquee ese asunto, ya no sé qué entender. Después de cambiarlo. Ya no sé qué entender. Después de cambiarlo pero como sea al final la Carmena la que desbloquee la Operación San Martín o Madrid Norte, me quedaré absolutamente patidifuso, ya no comprendo absolutamente nada. Pero volviendo al tema de los candidatos, yo evidentemente pertenezco a otro partido, no tengo especial interés en que sea un candidato u otro, pero sí creo que de todos los que he oído, bueno, Bauzá es una cosa distinta, pero todos los demás candidatos son el continuismo de lo que ha traído hasta aquí. Es decir, como traigamos al señor Feijóo, o como traigan al señor Feijóo, que es el campeón de los ataques al español en Galicia, el campeón de la política lingüística exactamente contraria a la que luego decimos que tiene el PP, el campeón de la imposición de ideología de género, el campeón de los ataques a familia con proposiciones LGTB. Es que al final, cuando hablamos... Nación sin Estado, no olvides. El que ha dicho que hay una nación sin Estado. Claro, cuando al final Miguel decía 3 ejes, ¿no?, que a mí me gustan: el liberalismo, la economía, los principios y valores que tú crees que no han cambiado o que se han defendido bien, y estás obviamente en tu derecho, además tú eres el partido y yo no. Pero claro, cuando hablamos de liberalismo y hablamos de un partido que es el que más ha subido los impuestos en España, el que más ha subido la regulación en España, el que más ha hecho crecer el tamaño del Estado. Cuando hablamos de economía y dices que somos el campeón de creación de empleo en Europa, claro, también somos el campeón de crecimiento de deuda pública respecto a PIB. También somos el campeón en la estafa piramidal que supone el sistema de pensiones, que aquí nadie ha tocado. También somos el campeón del gasto público. Y este presidente, durante sus 6 años, han sido los 6 años de más gasto público de la historia de España. Y el crecimiento de deuda pública que ha tenido en estos 6 años de España, que lo pagarán, no mis hijos, no, nuestros nietos, eso no se ha visto jamás en ningún sitio, incrementando un 50%, el 60% más del 100%. Bien, y cuando hablas ya de principios y valores, ya no sé a qué agarrarme, pero claro, aparte ya del entreguismo al nacionalismo, que ha sido absolutamente intolerable, el seguidismo en todas las políticas de ZP, todo lo que es ideología pura, lo que no tiene que ver con el dinero, lo que no tiene que ver con la economía, lo que no tiene que ver con la gestión. Estamos hablando de educación, de memoria histórica, de la herencia de civilizaciones, los ataques a la familia, los ataques a la vida.
y cosas en las que el PP se ha puesto muy por delante del PSOE, pero muy por delante. La ideología de género, las leyes pro-LGTB, la ley del aborto, las leyes antihombre del profeminismo, del feminismo radical que habéis liderado en toda España, por cierto. Otro gran campeón de esto ha sido probablemente el señor Feijóo, el primero que ha puesto este tipo de leyes que hacen que se suspenda la presunción de inocencia para un sector de la población, que son los hombres en tantos casos, ¿no? Eso es lo que ha hecho el Partido Popular hasta ahora. Oye, ojalá cambiéis, o a lo mejor es que eso te parece a ti que es los principios y valores, pero desde luego, visto desde fuera, y podrás decir que estoy en un partido contrario, y lo estoy, pero es que lo estoy precisamente por este tipo de cosas, porque no habéis defendido nada de lo que se suponía que era el centro derecha. Habéis asumido todo el programa del socialismo más radical, y lo habéis hecho con esa mentalidad de que la gestión y la economía es lo importante. Y lo que estaban diciendo aquí de no hacer política y de no explicar las cosas, porque da mucha pereza. Y el señor Rajoy pues ha sido un señor indolente. Sí, ha gestionado la economía de una manera muy discutible, como digo, pero no ha tomado ni la más mínima iniciativa política. Iván, ¿te gustaría no algún ha tomado candidato ni una del sola, PP, el que fuera? No ha liderado ni una sola vez a España. Bueno, ya ha dicho que el que mejor le suena es Bauzá. Lo ha dicho por lo que dice, porque si no habla del liberalismo. Bauzá, por lo menos, no pertenece al partido que ha estado gobernando estos últimos 6 años. Alejo, es una cosa distinta. Dice, señor Dios me libre de en el nuevo organigrama donde colocamos al señor Arriola, te dice un espectador, entiendo que con un tanto de ironía. A ver, Iván, contesta Miguel y luego Alejo, que todavía no hemos hablado. Es que es radicalmente falso. Es decir, han habido 2.000 organismos autónomos, empresas públicas y sociedades públicas disueltas. Es decir, 300.000 empleados públicos fueron al paro. Es decir, el proceso Canal Nou, con 1.800 trabajadores, en mi comunidad valenciana un centenar, es decir, 2.000. 300.000 empleados públicos fueron al paro y se han creado 2 millones... ¿Qué has dicho, verdad? Que 300.000 empleados públicos han... 300.000, permíteme. Oye, es que coge el dato. Sí. 300.000 empleados públicos han ido al paro. Más de 300.000, sí. 315.000, según la... Me dejas asombrado. Sí, permíteme. Pero bueno, toma nota y así te lo sabes, porque siempre repites lo mismo. Más de 300.000 empleados públicos, anota, 1.800 Canal Nou, Radio Televisión Valenciana, donde el catalanismo en la Comunidad Valenciana lo reabrió ayer mismo, con 800 empleados. Y, por cierto, la que lo dirige era extrabajadora con 13 años de TV3, ya viene enseñada del nacionalismo. Hemos hecho la mayor bajada de impuestos en el 15 y ahora mismo, es decir, es decir, hasta 14.000 euros, hasta 14.000 euros, el IRPF, el impuesto de sociedades, hasta 14.000 euros. Como el IVA. Oye, permíteme. Tienes razón, acostúmbrate, los de Vox tenéis acostumbrados a respetar a los demás. Es que nos quedamos asombrados, porque es que oímos cosas que como no corresponden con la realidad... Mira, si tomas nota te diré una tercera falsedad que has dicho. La relación deuda pública-PIB lleva este año tercer año bajando, toma nota, tercer año bajando, llegó al 100%, 99 y 98. Formidable. Mayor gasto público, claro. ¿A qué jubilados quieres dejar tú sin pensión? Hoy hay 1 millón más de jubilados y pensionistas cobrando, pero no por Rajoy, sino porque se lo merecen. Y el Gobierno de España paga sus pensiones a todo el mundo. ¿Y por qué vuelve la izquierda? Pues vuelve la izquierda para disfrutar de una nación que crea 500.000 empleos al año. Por eso vuelve la izquierda. Por eso la izquierda se marchó antes, medio año antes de acabar las elecciones, y vuelve antes porque ya tiene cosas que repartir. Por tanto, su propia gestión te indica que algo debe ir bien en España cuando la izquierda ya sabe que las reformas del centro derecha han dado su efecto. Alejo, por favor, ¿qué te parecen los candidatos y el sistema de elección del nuevo presidente y los candidatos que de momento, a lo mejor hay algún tapado, pero estos son los que se conocen, con algunas de sus contradicciones? Bueno, vamos a ver, si al final el nuevo equipo dirigente del PP a nivel nacional está formado por estos nombres, es que no han entendido absolutamente nada. Porque lo que necesita el PP ahora es una renovación completa, a fondo. De lo contrario, seguirá el declive. Y acordaos que lo digo aquí. Es decir, hoy he leído que Alberto Núñez Feijóo quiere hacer un acto previo con Cospedal, ¿no? Donde Cospedal, pues, seguiría de secretario general. Es lo que he leído yo. A lo mejor es un rumor pero que propaga la propia Cospedal. No lo sé. Es posible, pero aquí Margallo dijo con Soraya, ¿eh? Número 2, Soraya. Digo porque las cosas cambian. Pero no, es porque... Cospedal. Bueno, Margallo dijo eso porque tiene una fijación con Soraya. Entonces, eso también es verdad. Pero vamos a ver, si Feijóo hace eso, si hace un tándem con Cospedal y continúan en esa misma línea de ausencia de política, de gestión, de ser gestores, bueno, seguirá el declive.
Y yo, Miguel, entiendo que tú pues defiendas naturalmente a tu partido como persona Con leal. menos eficacia que lo hacías tú, ¿eh? Con Mucha menos. Sí, bueno, yo es que al final Me confieso admirador intelectual de Alejo Vidal Quadras, aunque no comparto Hombre, vamos a ver, sus análisis. me alegro que menciones eso, porque yo, esa eficacia se basaba, que te he como leído sabes, y bien. en una serie de ideas, y en una serie de principios, y en una serie de conceptos, que hoy, por desgracia, pues han desaparecido, ¿no? Eso es tu, Entonces, tu opinión que respeto. no, eso sí. Entonces, tú has dado una serie de datos. Hombre, es verdad que sí, que la deuda pública está bajando puntito a puntito, es verdad. Pero claro, es que en el periodo Rajoy la deuda pública ha subido en 300.000 millones de euros. Sí, pero ¿y el agujerito de 110.000 millones que recibimos, Alejo, eso se cura solo? O sea, 110.000 millones de déficit anual se resuelve llegando al gobierno Rajoy. Y después mira, Miguel... si alguien tiene varita mágica, que nos la regale. La CORE y los organismos que en teoría han desaparecido, la realidad es que ha habido muchas fusiones de ellos, ha habido muchos apañitos, y el número de empleados públicos totales, o sea, funcionarios, más interinos, más contratados, más todo lo que cuelga de la administración paralela, todo eso está hoy en un número superior al que había antes de la crisis. O sea que... Ahora están creciendo y se redujo 2012, 2013 y 2014. La gran operación... Hoy los ayuntamientos pagan más rápido que las empresas privadas. Mira, Alejo. la gran operación... El adecentamiento del sector público ha sido extraordinario. A ver, hay una serie de verdades como puños que mientras el PP no los acepte, seguirá caminando hacia el fracaso. Uno es que la gran operación de transformar el Estado español, que es una cosa compleja, elefantiásica y absolutamente disfuncional, en un Estado eficiente, esa gran operación está pendiente. Y no la ha hecho la izquierda, por supuesto, porque es una entusiasta del Estado grande, ni la ha hecho tampoco el PP, que está en el consenso socialdemócrata. Entonces, esa es una gran operación. ¿No lo queréis reconocer? De acuerdo. Alejo, no te preocupes. Miles de ayuntamientos quebrados, lo sabes, en 2011, que hoy tienen superávit. Hoy el problema de los ayuntamientos de Carmena y demás es cómo gastarse el superávit anual. Y eso han sido reformas nacionales acertadas. Vamos a ver. Acertadas, Alejo. El tamaño del Estado. Las que hubieses hecho tú. El tamaño del Estado es un problema pendiente. Y otro problema pendiente es el problema de la estructura territorial del Estado. Es decir, el Estado de las autonomías es financieramente insostenible y políticamente inmanejable. Y hay que reformarlo. Hay que reformarlo. ¿Y sabes de lo que se está hablando por parte de Meritxell, mi Meritxell? Se está hablando de reformarlo en la línea de agravar más todavía los defectos que nos han llevado hasta aquí y de satisfacer al señor Torra y al señor Puigdemont, que por definición lo impediremos. Son insaciables. De todas formas, ¿vale? Esa reforma no la puede hacer solo un partido. Esa reforma que tú pides, Alejo, pero yo te hablo... Esa reforma del Estado hay que hacerla... Estamos en el terreno de las ideas y de los conceptos. Hay que hacerla... Entonces, Rocha, esa es la idea, que es inviable con la actual composición del Congreso, afortunadamente. Pero Pedro y su Meritxell están jugando con esa idea. Sí. Pero vamos Entonces, yendo a los candidatos, y para resumir, si la cúpula del PP sigue siendo, salvo Rajoy, que ha desaparecido, la misma, para entendernos, o muy parecida, eso no soluciona el problema. Y si el proyecto del PP sigue siendo el mismo, que es la ausencia total de proyectos, salvo la gestión y más o menos ir obedeciendo a Bruselas y eso, si eso sigue siendo así, si no se recupera una capacidad de proponer a la gente algo que la motive, la arrastre, la despierte de esa sociedad en la que vivimos, donde no existe ni el reconocimiento del mérito, ni el esfuerzo, ni todo el mundo quiere derechos y tal. Mientras no se recupere un proyecto de verdad que ponga a España en el camino del éxito, el PP seguirá bajando. Y te diré una cosa. ¿Por qué ha surgido, ¿por qué ha surgido un partido ganando votos, ¿no? ¿Por qué ha surgido un partido que en el espacio del PP de siempre le ha hecho un hueco así de gordo y que en las encuestas está ahora muy bien situado?
Pues precisamente porque el PP ha creado un vacío. Mira, los fundadores de Ciudadanos a mí me dijeron una cosa, los fundadores. Si tú no te hubieras ido de Cataluña en el 96, o no te hubieran sacado, Ciudadanos no habría nacido. La naturaleza tiene horror al vacío. Es que si el PP no se da cuenta que la aparición de Ciudadanos y la, digamos, tendencia creciente de Ciudadanos es el testigo más claro de que lo está haciendo mal, si no se dan cuenta de eso, chicos. Volviendo al tema de los candidatos. Benjamín, y vamos al asunto de la inmigración, que me interesa mucho. Volviendo al tema de los candidatos, hombre, la realidad es que, efectivamente, un candidato que no tenga demasiados vínculos con el pasado es lo que necesitaría el Partido Popular, ¿no? Y seguro que lo hay por ahí, ¿eh? Hombre, seguro que lo hay. El propio Bauzá, por ejemplo, efectivamente. El propio Bauzá creo que estaría bastante desvinculado porque, yo creo que por lo menos en el imaginario colectivo, ¿no? En el imaginario colectivo. O Feijóo tampoco. Tiene mucho que ver con lo que pasa, no sé si Feijóo es la persona que a lo mejor que puede ilusionar o estimular más al votante del Partido Popular. Pero aún así, yo creo que cualquier candidato del PP, llámese Feijóo, llámese Bauzá, llámese otro que pueda aparecer, que aunque bueno, sí es verdad que tiene una trayectoria dentro del partido, pero no se le vincula a esos casos de corrupción, por lo menos el señor de la Calle no le vincula directamente, cualquiera yo creo que auparía al PP en las encuestas bastante. Por la sencilla razón de que, a pesar de que la política económica es discutible, y muchos la discutís, yo creo que ha sido un éxito y que España está en el camino del éxito, la verdad. Pero bueno, yo entiendo que puede ser discutible, que se le puedan poner peros. Habrá algún matiz, pero... Sí, efectivamente. Pero bueno, es discutible. Yo creo que es precisamente la mayor fortaleza que tiene ahora mismo el Partido Popular. Y la mayor debilidad es precisamente su vinculación... No, su vinculación a los casos de corrupción. De hecho, por eso ha caído el gobierno. Si es que es así de claro. En el momento que desaparezca el vínculo a la corrupción, que algunos tratarán de seguir, diríamos, estableciéndolo de forma absolutamente artificial y forzada, pero en el momento que desaparezca del imaginario colectivo el vínculo del candidato con la corrupción pasada del Partido Popular, y teniendo en cuenta que yo creo que al Partido Popular se le vincula con una buena gestión económica, creo que tendría un gran espacio ganado en el electorado. Política no se hubiera manchado tanto con la corrupción. La pregunta pero hacer política, perdona, es que esto de hacer política, es verdad que no ha hecho política, pero cuando, por poner un símil, cuando el Titanic se está hundiendo, hombre, es verdad, nos podemos preocupar por el servicio de habitaciones para que la gente esté más contenta, pero primero es el bote de salvavidas. Desmarcarte de la corrupción. Al final, si el Titanic no se hunde, es verdad que la gente va a decir, oiga, ¿y qué pasó? Que no llegó mi cena y el servicio de habitaciones no funcionaba. Es verdad que le ha faltado el servicio de habitaciones. Pero Benjamín ha tapado la raja del Titanic. Vamos a, por cierto, la gran pregunta aquí que cabe hacerse, que no sé si alguien se la ha hecho, es que si esta moción de censura se hubiese presentado a lo largo de la legislatura si no hubiese habido estos casos de corrupción. Es decir, está esperando la izquierda, el comunismo, el populismo, el nacionalismo para echar al PP por todas sus políticas y se aferró a la sentencia del caso Gürtel, o de igual modo lo hubieran presentado a lo largo de la legislatura. Bueno, eso ya nunca lo sabremos. Bueno, vamos a hablar del famoso barco, el Aquarius. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Como saben ustedes, era un barco que salía del norte de Libia, dirección a Malta, y tanto Malta como Italia han dicho que no iban a acoger a esta embarcación con más de 600 inmigrantes que están en una embarcación organizada por mafias que se dedican y se lucran de ello, de cobrar a familias, a personas que buscan... El barco no es de las mafias, ¿eh? ¿El barco? No, el barco no, digo las personas que están en el interior. No, pero el barco no es de las mafias. No, el barco no. Bueno, no sé si es de las mafias o no, eso yo no lo sé. Yo eso no sé de quién es. Médicos Sin Fronteras. El barco es de una organización humanitaria. Pero digo, sí, pero yo no sé el vínculo. Lo que sé es que las personas ahí dentro están, evidentemente, vienen de donde vienen. El barco las ha recogido. Sí, efectivamente. El barco se dedica a hacer esta ruta permanentemente. Recogiendo a los... Pero lo ha hecho decenas de veces. Vuelve a traer. Quiere decir que no es un barco de las mafias, que es un barco de una organización humanitaria. Bien. Dicho lo cual, bueno, dice Iván. Bueno, ahora lo hablaremos, ahora entraremos en el debate. También hay algunos que hablan de esa vinculación de estas organizaciones humanitarias que de alguna manera se puedan lucrar o no. Pero eso es otro debate. Moralmente, digamos que España, viendo que Italia y Malta rechazaban recoger a estos 600 y pico inmigrantes, rápidamente salía Ada Colau, salía el alcalde de Valencia y por último Pedro Sánchez diciendo que España va a acoger en Valencia a estos 600 y pico inmigrantes. Moralmente, desde luego, parece ser, oye, si la situación o la decisión es que esta embarcación finalmente acabe a la deriva y todos acaben muriendo de inanición, pues desde luego moralmente no tiene peros. Pero ¿hay algún tipo de plan preparado?
o nuestra España, nuestro país, Pedro Sánchez ha tomado la decisión sin, digamos, pensarla, sin equilibrar los riesgos que tiene. Porque mañana, si hay otra embarcación de este tipo, ¿qué va a ocurrir? También los vamos a acoger. Y pasado mañana también. Solo fíjense Al Jazeera, la televisión donde más se ve el titular. España recibe a los refugiados que Italia y Malta rechazan. Esto, el efecto llamada que tiene esto es absolutamente brutal. Con lo cual, ya sabiendas que Italia, con un nuevo gobierno soberano, ha decidido no acogerles, saben directamente dónde van a ir. Vean el vídeo que les hemos preparado. El Aquarius atracará en España. Así lo ha decidido el gobierno de Sánchez antes de señalar en un comunicado que España tiene la obligación de ayudar a evitar una catástrofe humanitaria y a ofrecer un puerto seguro. Es más, así lo han corroborado varios miembros del Ejecutivo, incluido el propio Sánchez, que decía lo siguiente. Cumplimos con los compromisos internacionales en materia de crisis humanitarias. La decisión de darles un puerto seguro, insisto, pues creo que marca un cambio en esta dinámica donde hasta ahora todo el mundo se ponía de perfil. Es más, desde la Comunidad Valenciana los representantes del gobierno tripartito recibían la noticia con entusiasmo. Porque evidentemente está en estos momentos el Mediterráneo de una manera, para nosotros, profundamente injusta, abandonado. Mediterráneo que se está llevando miles de vidas y que se está convirtiendo en una fosa común de la vergüenza, cuando el Mediterráneo siempre ha sido un puente entre personas, un puente entre culturas. Hasta la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, había ofrecido el puerto para recibir la llegada de los 629 inmigrantes ilegales. Todavía permanecen a bordo del Aquarius, después de haber sido rescatados por Médicos Sin Fronteras y por SOS Mediterráneo. Pero malas noticias para Pedro Sánchez, porque con este gesto no se soluciona el problema de fondo. Hasta su ministra de Defensa, Margarita Robles, apuntaba a que la Unión Europea tenía que tomar cartas en el asunto. Pero convenzámonos, esto tiene que ser un empeño de la Unión Europea en su conjunto, porque más allá de actuaciones puntuales que pueden hacer los países y que tienen que moverse siempre por la solidaridad. Pero si hay alguien que ha aplaudido la decisión de Sánchez, ha sido el ministro del Interior italiano, Matteo Salvini, quien ha dicho basta y se ha negado a acoger a más inmigrantes. ¡Victoria! Los 629 inmigrantes a bordo del Aquarius van en dirección a España. Primer objetivo conseguido. Cerramos las puertas. ¿Habrá provocado Sánchez un efecto llamada? ¿Se sentará a negociar con la Unión Europea para poner límites a la acogida de refugiados? ¿O seguirán con la política de puertas abiertas de la que tanto presumen? La respuesta solo la tiene él. Dos debates, sin lugar a dudas, el moral y, desde luego, el político, el haberlo calibrado. Y luego también, ¿dónde está Bruselas y la Unión Europea? Venga, reflexiones al respecto de un asunto tan importante como este, que desde luego da para titulares fáciles, de incluso sentimentaloides y demás, ¿no? Pero aquí eso no lo van a encontrar. Venga, análisis. Como todos, estoy completamente a favor de una inmigración ordenada, ¿no? Y si es algo humanitario estamos todos de acuerdo, y si es algo publicitario estamos todos en contra. Justamente vienen a Valencia, donde, por cierto, la propia Mónica Oltra, recuerdo que ofreció acoger a refugiados, y después revisaron los inmuebles y eran todos inhabitables donde se les quería acoger. Por tanto, dudo mucho que la Comunidad Valenciana tenga un plan, porque en mi comunidad, es decir, en Vinaròs, hoy en día el hospital tarda 15 meses en darte de lista de espera para hacerte una ecografía. 15 meses, es decir, un año y te has muerto, evidentemente. Acaba de venir... Estás embarazada, vienes con el niño de la mano para cuando te hacen la ecografía. Acaba de venir la nueva ministra Montón el día después de que la condenasen por despedir a 17 sanitarios del hospital provincial. Es decir, nuestra sanidad pública está en una situación francamente penosa, como no lo habíamos conocido nunca. Bueno, las 4.000 mujeres mayores de mi comarca ya no tienen servicio de mamografía, y resulta que sí tenemos para 620. Puede ser, pero lo tienen que haber calculado y calibrado. Esto me recuerda un tanto, recordaréis, cuando llegó Rodríguez Zapatero, el año aquel de Papeles para Todos,
que la legislatura acabó con 100.000 españoles cada año marchándose a buscar empleo fuera. Por tanto, esto no ha de ser un capricho, ni un eslogan, ni un gesto, sino algo planificado y ordenado. Y si España tiene capacidad para acogerlos y sin que eso suponga ni el negocio para las mafias, ni el efecto llamada que puede suponer un país que lo acepta todo sin límites, pues naturalmente si hay condiciones y calidades y cualidades sanitarias y de otro tipo para acogerlos, pues naturalmente es un drama que esta pobre gente pues esté vagando por el Mediterráneo. Pero a ver, la decisión, yo creo, por lo que he entendido, es que tampoco la pueden tomar entre Italia y España, ¿eh? Es por lo que ha dicho Borrell como ministro de Exteriores, ha dicho que es una decisión, es un gesto que hace España, pero la decisión la tiene que tomar Europa, la Unión Europea. O sea, aquí no se trata de irse pasando la pelota o yo soy más bueno que tú y me mandas a mí el barco y demostraré lo humanista que soy. Está muy bien ese gesto de España, porque evidentemente estamos hablando de seres humanos, pero esto es un problema, es decir, que no se acaba aquí, sino que continúa aquí, y lo tiene que tomar la Unión Europea y aún te diría más, la ONU, porque esto es un problema mundial. Y realmente no se hace nada, simplemente se ponen parches, ahora tenemos una crisis con el Aquarius, pero dentro de 2 días se olvidará hasta que vuelva otro barco. Y a mí me parece que son chapuzas. Pero insisto que esto no lo puede tomar una decisión, no es una cuestión de que España diga, pues mándemelo a mí, que yo tengo sitio aquí para poner aquí a esta pobre gente. Creo que esto lo tiene que tomar, no lo creo, o sea, según las leyes, tiene que ser la Unión Europea quien decida la solución de esto. Creo que esto no se va a olvidar en 2 días porque el goteo va a ser incesante a partir de estos momentos. Volverá, claro, es que ese es el problema de fondo. Yo estoy de acuerdo, respaldo la decisión de Pedro Sánchez desde el punto de vista humanitario. Obviamente, pues yo creo que es un deber moral. Pero me faltan explicaciones por parte del Gobierno, es decir, un plan. Sale Margarita Robles, tiene que entrar la Unión Europea. No, dígame usted qué va a hacer para que la Unión Europea tome cartas en el asunto. No, lo que va a hacer tiene que, de motu propio, tiene que entrar la Unión Europea, que es una cuestión, un problema No, pero hay que instar, hay que exigir, hay que tomar acciones en la Unión Europea para que haga algo. Porque si no, el problema va a ser que efectivamente hay unas rutas de inmigración, algunas venían hacia España, otras van hacia Italia. En España el año pasado llegaron 27.000 inmigrantes por las rutas naturales que terminan aquí. Y si tú cambias el flujo de esas rutas... ¿Irregulares todos? Sí, irregulares. Hablo de inmigración irregular, en este caso 27.000. Por las rutas naturales, ¿no?, que vienen a España del África subsahariana, etcétera, del norte de Marruecos, etcétera, etcétera, ¿no?, que llegan hacia Canarias. El caso es que 27.000 personas. Si ahora desvías las rutas naturales que acaban en Italia, las desvías a España, pues entonces aquí tenemos un problemón enorme. Por eso al Gobierno, más allá de colgarse la medallita y un gesto más, que parece que va a vivir bastante de gestos, le han faltado decir, sí, vamos a acoger a estos inmigrantes, pero a la vez vamos a tomar estas decisiones o vamos a instar a hacer esto, vamos a... Pero Benjamín, perdona, es que como titular ha sido muy claro, o sea, que te parecía bien la decisión de hoy, fenomenal. Si mañana vuelve a hacer lo mismo, ¿te parecería bien también? Por eso digo. Si pasado vuelve a coger a 800 más, ¿te parece bien? Es que exactamente, los flujos, y más en verano, de inmigrantes son exactamente, tremendos. Gonzalo, es lo que estoy diciendo. Y embarcaciones diarias. Estoy diciendo exactamente eso. Que la decisión moral, desde el punto de vista moral y humanitario, me parece bien, pero que tiene que ir acompañado de algo más, unas explicaciones del Gobierno de qué piensa hacer, porque este problema se va a multiplicar. Alejo e Iván, venga. Mira, el caso humanitario es un caso que se produce, por definición, de forma extraordinaria y que se resuelve de manera extraordinaria. No estamos hablando de esto. Estamos hablando de un flujo continuo que, tú mismo has mencionado la cifra del año pasado, ¿no? La situación de la Unión Europea es la siguiente. Hay una serie de estados de la Unión que han dicho que no entra nadie. ¿Vale? Por ejemplo, Hungría. Por ejemplo, Austria. Por ejemplo, Italia, desde que hay este gobierno populista. Ha dicho, aquí no entra nadie. Malta, que es una islita, bueno, allí vamos, es que ni sueñen en desembarcar. Entonces, hay, por tanto, dentro de la Unión Europea, una división, donde los estados, de forma unilateral, han decidido que, diga lo que diga Bruselas, en su territorio no entra nadie. ¿Por qué?
Te recuerdo que la Unión Europea es una unión de Estados y ciudadanos y de Estados soberanos. Y que hay una serie de cuestiones que los Estados siguen conservando como su potestad exclusiva. Por ejemplo, la fiscalidad, por ejemplo, la defensa, por ejemplo, la política exterior. Bien, la cuestión de quién aceptas tú en tu territorio, hay en Bruselas una serie de, en fin, de operaciones, de maniobras, para intentar comunitarizarlo, ¿vale? Pero eso no ha cuajado todavía, porque se llega a acuerdos por mayoría cualificada y el señor Orbán dice que no lo respeta, con lo cual no está solucionado. Por tanto, yo creo que esto de tener un tratamiento europeo, y si no hay tratamiento europeo, sintiéndolo mucho y con todo el dolor de mi corazón, el abrir la puerta de forma unilateral a los inmigrantes irregulares, habiendo estados de la Unión que han dicho que no lo van a aceptar, me parece una irresponsabilidad. Una irresponsabilidad porque inmediatamente vas a tener un efecto de llamada brutal y al final vas a tener que cortar de manera brusca. Por lo tanto, esto es un gesto, no me extraña porque este gobierno que quiere aguantar 2 años y no puede tocar nada que sea medular, por razones obvias, vivirá de gestos. Y este gesto le viene de pérdidas. Entonces, yo creo que la decisión humanitariamente, yo entiendo que, en fin, a todos nos conmueve pensar en esta gente, pero me parece una irresponsabilidad. Yo creo que el gobierno tendría que decir, pues aquí tampoco vienen y vamos a ver si buscamos una solución europea. Pero la Unión Europea tiene... Yo os diré más. Ya, pero ¿y si esos 600 mueren en alta mar? No morirán. Sería una vergüenza absoluta para la Unión Europea. No morirán. Absoluta vergüenza. No morirán. Ya te aseguro yo que no morirán. Los tirarán al mar. ¿Sabéis lo que pasa? Que estamos todos asumiendo... Porque hay formas de que no mueran sin necesidad de que vaya a la Valencia. Estamos todos asumiendo eso que ha dicho Benjamín, de que tenemos una obligación moral. Te voy a decir mi opinión, Benjamín. Yo creo que la obligación moral del Gobierno de España es no acoger a esos 600 inmigrantes. No acogerlos. Y lo digo por 2 motivos, por ellos y por los españoles. El primero, por ellos. No digo por los 600 en concreto que han llegado. Lo digo por los 600.000 que vienen detrás, a los que se les está dando falsas esperanzas. Y eso es terrorífico. Este barco no es un barco de mercancías que pasaba por ahí y que ha cogido 600 personas que se estaban ahogando, que eso sí es una obligación moral. No. Este es un barco fletado por una ONG que se dedica sistemáticamente, como si fuera una línea regular, pero es absolutamente irregular, a traer inmigrantes a donde pueda, a donde les dejen. Hasta ahora era Italia no les deja, pues vienen a España. Y si hoy permitimos que entren estos 600, mañana vendrán otros 600. Esto no era una patera que estaba a punto de hundirse en medio de un temporal. Es un pedazo de barco fletado solo con el único propósito de traer inmigrantes de manera regular a Europa, donde sea de Europa. Claro, no los trae ni a Noruega, ni a Suecia, ni a Finlandia. No, de manera regular. Segundo. Es un shuttle. Segundo. Sí, es un puente aéreo. En vez de puente aéreo, pues un puente marítimo. Bueno, si estuvieran, no, pues es que no se van a ahogar, es que en ese barco no se ahogan. Se van a ahogar, sí. Vamos a ver, se ahogan mucho. Iván, Benjamín, has visto el pedazo de barco que hay ahí. Déjame que es que mueran de inanición, pero o ahogarse no se van a ahogar. Si no lo recoge un barco de estas características, muchos de ellos se acabarían ahogando. Tiene falta de combustible. De hecho, se ahogan mucho. A ver, Iván, venga, desarrolla. Tampoco hay que cegarse ante la realidad. Si tienen falta de combustible, se les cede combustible para que vuelvan. Pero si no es eso, yo sé que no se van a ahogar. Se les llevan alimentos. Si tienen falta de alimentos, se les da los alimentos necesarios. Por supuesto que hay... se les devuelve a su puerto de origen. Pero no por todos esos 600, sino para dar un mensaje muy claro a los 600.000 que vienen detrás de que no puede ser, Benjamín, no puede ser. Yo he escuchado expertos que dicen que es imposible devolver estos a un puerto de Libia. Benjamín, toma nota y luego Benjamín, que quiere escuchar la idea de Iván, que es el único que falta por hablar. En mi comunidad de vecinos, el administrador opina y hace muchas cosas. Opina sobre cómo se cambia el portal, opina sobre a qué compañía de seguros le damos el seguro del edificio, quién hace mantenimiento, etc. Pero no opina sobre quién acojo yo dentro de mi casa.
Este gobierno no tiene derecho a abrir las puertas de manera absolutamente ilegal en contra de nuestra propia normativa y de nuestra propia legislación, ignorando la existencia de las fronteras, por cierto, como el anterior presidente de gobierno, que decía que no creía en las fronteras, el único registrado de propiedad que he conocido que no cree en las fronteras. Pues a eso este gobierno no tiene derecho, como no tiene el administrador de fincas de mi comunidad de vecinos derecho a meter en mi casa a los que yo no quiera acoger. Si hay 600 familias españolas dispuestas a acoger y asumir la responsabilidad de por vida de atraer a 600 inmigrantes, pues eso lo podemos ver. Entonces sí. Pero mientras no haya, y te digo, después de 600 vendrán 1.200 y después 2.400 se queda y 4.800. Urkullu ha dicho que se queda... De las pocas cosas que ha hecho Ariel Rajoy, y aquí voy a tirar un capote, en estos años ha sido incumplir abiertamente la palabra que dio a la señora Merkel de acoger un número de inmigrantes que al final no hemos acogido. ¿Y por qué los quería la señora Merkel? ¿Y por qué les gusta al señor Soros y a los defensores del mundialismo? Porque son mano de obra barata y son una mano de obra dócil al principio para esas fábricas que quieren reducir sus costes, para esos centros productivos. Esto es lo más sangrante contra la clase trabajadora española, que bastante mal lo está pasando, que bastante le está costando salir de la crisis. Como para ahora abrir las puertas de una manera absolutamente inopinada a cualquiera que quiera venir por el mero hecho de venir. Y acabo. No existe el derecho de inmigración. El que decide cuántos inmigrantes pueden entrar en un país y cuáles son y de dónde vienen y en qué condiciones y para qué vienen, es el propio país. Lo que pasa es parte de tu soberanía. Como en Suecia y en Noruega y en Dinamarca no hay inmigrantes esta teoría norteamericanos. choca, y luego Roch. Esta teoría choca contra la realidad, ¿no? Es verdad, podemos estar de acuerdo en el planteamiento teórico, pero choca contra la realidad, que es que hay seres humanos en un barco y que pueden morir. Es que eso es real, creo yo. ¿Cómo van a morir en ese barco? No morirán. Ignorar eso, bueno, eso de que no morirán, de que no morirán habría que verlo, ¿no? ¿Qué pasaría con ellos? Habría que verlo. Les devuelves en ese pedazo de crucero a su punto de origen, bien provistos de alimentos a su punto y de de origen no es verdad, no pueden volver a su punto de origen, que es Libia, donde no les van a recibir. Es más, les van a recibir, pero... O sea que como no le reciben en su punto de origen, que es su casa, entonces lo tenemos que recibir nosotros en la nuestra. Bueno, pues llega un momento, sí, porque esto es un debate parecido a cuando a una familia secuestran a un ser querido suyo y dices, no, hombre, ¿cómo vas a pagar un rescate? Si pagas el rescate, estás favoreciendo más secuestros. Hombre, es verdad, desde el punto de vista teórico es verdad, pero a ver qué persona en esa situación no paga un rescate por su padre o por su hijo. Eso es como si le pides a un país que paga un rescate, no a una familia. Choca, tu teoría choca de lleno con la realidad. Si tu hijo fuera en ese barco, tu discurso sería absolutamente distinto al que tienes ahora. Pero es que los políticos tienen una responsabilidad sobre sus votantes. Sí, yo entiendo yo lo entiendo. Pero alguien se tiene que hacer cargo de esta gente, en este caso ha sido España. El problema, y yo lo sé, el problema es lo que viene después, y es lo que estoy reclamando. El gobierno puede decir, bueno, se lo dejamos a la Unión Europea. No, tendría mismo mañana que convocar una reunión al respecto. Si me permite, Gonzalo, te diré intentar buscar una solución ya, porque si no el problema que nos viene es gordísimo. Pero eso no implica que no haya que hacer algo en este caso concreto, aunque solo sea por humanidad. Vale, te diré una frase que no es mía. Es del señor Macron en su célebre discurso ante la Conferencia Episcopal Francesa. Escúchala bien, ¿eh? Si acogemos sin límite todo el sufrimiento de este mundo, dejaremos de estar en condiciones de aliviarlo. No se puede decir mejor. Sí, es verdad. ¿Vale? Bueno, pues aplícate... No, hombre, no. Estoy hablando del caso puntual de 600 personas. Pero es que hablando de abrir mañana las fronteras, quitar las vallas en Ceuta y Melilla. José Luis, que quería aportar otro dato. No, siempre digo que eso, dándole la razón a esa frase de Macron que acabas de pronunciar tú, Alejo, también una sociedad como la nuestra, opulenta, avanzada, inteligente, democrática, pero opulenta, digo Europa, opulenta, claro. Digo Europa en general. ¿Opulenta? Sí, ¿comparado con quién? Sí, siempre con... Pero comparado con ellos, somos una sociedad opulenta. No nos vamos a... No, pero yo no lo digo en el sentido de que tengamos que ser los paganos de todo el problema ese. Es un problema mundial. Le afecta a Europa, pero es un problema mundial. Y hay que tomar decisiones. Y no creo que la decisión solo sea poner fronteras. Porque también es verdad de que a esta gente se les acoge, pero ¿qué vida se les da aquí? ¿Qué vida van a dar? Se les da cierta dignidad, se les da sus trabajos, se les da una residencia. Es decir, que también las acogidas yo creo que tienen que estar reguladas porque esas personas merecen una vida digna, no de pordioseros por las calles ni de cualquier cosa. O sea que el problema es grave y la Unión Europea tendría que buscar una solución, por mucho que haya muchos países que estén en contra. Eso estamos de acuerdo, hay que buscar una solución europea. Pues si cada uno hace la guerra por su cuenta...
Peor. Eso será un desastre. Peor. El problema de esto es que tiene toda la pinta de que este gobierno no se ha planteado nada serio sobre qué hacer con los inmigrantes. No ha tenido tiempo, tampoco le vamos a Llevaban años intentando llegar al gobierno y el día que ganan la moción de censura anuncian nada. Es decir, vamos a hacer nada, ejecutaremos el presupuesto del PP. Y en el primer Consejo de Ministros lo único que hacen es liberar al separatismo catalán para que gaste lo que quiera. Por lo tanto, la impresión que tenemos todo el mundo es que no es algo humanitario, sino puramente publicitario. ¿Y qué va a suceder después con esa buena gente que viene en barco? Nadie lo sabe. El gobierno... Pues ese es el problema. ¿Dónde los metes? ¿Qué dignidad les das? Tienen que meter en un centro de acogida. Lo importante era el tuit de Pedro Sánchez, que ya lo tiene, y lo que venga después, Dios dirá. ¿Sabéis lo que sí tenemos que hacer? Y de eso nunca se habla. Tenemos que tomar las riendas del asunto de otra manera, y es buscar la manera de ayudar a estos países para que en su origen haya unas condiciones de vida digna para estas personas. Sí, hay que... Invertir en esos sitios, desarrollar su economía. Por cierto, no a base de las primaveras árabes financiadas por los progres de Obama y de Soros que han traído el caos al norte de África, porque es que parte del problema viene aquí también, de ese buenismo que ha triunfado en los despachos y en los espacios públicos donde los políticos habitan tan cómodamente, que jamás ven a un inmigrante de cerca, porque eso sí, los políticos, los que toman estas decisiones tan humanitarias, no vuelven a ver un inmigrante de cerca en su vida. Los inmigrantes luego, si uno ve cómo están las calles de París o cómo estaba... Por cierto, ¿habéis visto? No sé si habéis visto unas imágenes en Londres espectaculares, cuando al parecer se quería que el Ramadán supusiera el corte del tráfico por ciertas calles del centro de Londres. Cuando no se respetó aquello, se convirtió en una absoluta locura de violencia. Parecido, no muy distinto a lo que hemos visto en Madrid hace poco en el barrio Lavapiés. Claro, los políticos eso pues no lo sufren, porque no vienen esos barrios, porque muchos de los ricos tampoco, porque esos problemas se resuelven con dinero, ¿no? Cuando tú estás en un barrio donde te están expulsando del barrio, como aquel abuelo que vimos aquella vez en Lavapiés, si tú tienes dinero, el problema no es tuyo. Coges el dinero y te vas a otro barrio mejor. Si tu sistema sanitario está colapsado por la llegada de inmigrantes que no han cotizado en su vida, tú pagas tus sanitas o tu seguro privado y tampoco te preocupa ese tema. Y así sucesivamente. Por eso los ricos y los políticos que no conocen a los inmigrantes de cerca, pues les parece muy bien todo este tipo de cosas. Pero a la clase media, a la clase trabajadora, a la gente normal, les machaca la vida este buenismo que nadie les ha preguntado y que no se ha contado con ellos. No les machaca la vida, les da miedo el futuro, porque ven que hay los primeros que están en contra de que entre más gente son los inmigrantes, porque dicen no hay para todos. Los inmigrantes asentados, naturalmente. Sí, en Estados Unidos votaron a Trump y muchos inmigrantes, porque tenían miedo. Y los inmigrantes, hay muchos tipos de inmigrantes también. No estaremos muy atentos que un musulmán que viene a esta embarcación y a las consecuencias y el efecto llamada que, como bien decían algunos de los analistas, esto a buen seguro ya lo está produciendo, sobre todo con ese titular que les he leído de Al Jazeera, diciendo que Italia y Malta han cerrado sus fronteras, pero que en cambio España las abre, con lo cual eso hay muchísima gente que por situaciones de diversa índole en los países de origen que están deseando salir de ahí. Y si no se les lanza un mensaje o se les lanza un mensaje contrario de que aquí pueden venir cuantos quieran, desde luego es preocupante. Por cierto, me gustaría escuchar una exconsejera de la Generalitat de Cataluña. Este fin de semana ha dicho lo siguiente. Atención, porque en el mundo separatista no ha sentado nada bien y ahora verán la secuencia completa. Escuchen lo que decía la señora Clara Ponsatí de lo que ha sido todo este mal llamado procés independentista y a dónde nos ha llevado. Hablaba de farol. Vean. O sigui, el que va passar, jo crec que tots ho sabem. Estàvem jugant al pòquer i jugàvem de farol. Estamos jugando al póker en los ojos de farol. Hemos recopilado en Twitter, de hecho un usuario en Twitter, a ver si me recordáis porque a mí me gusta citar fuentes a diferencia de otras televisiones. Decidme el usuario, por favor, Emilia, a ver si me lo puedes decir, o ahora lo decimos. Vamos a ver el montaje que ha hecho de declaraciones que demuestran que lo dicen entre risas, pero que es verdad que iban de farol, vean. En 18 mesos, el compromís és que hi hagin eleccions constituents. Per tant, abans dels 18 mesos, per poder convocar unes eleccions clarament constituents, per haver fet la transitorietat jurídica, per haver fet la successió de drets i obligacions, per haver fet la successió d'administracions públiques, hi ha d'haver la declaració d'independència i l'aprovació d'aquestes lleis fonamentals. I depèn d'aquest president i depèn d'aquest govern, i amb el full de ruta que hi ha, l'any que ve amb aquestes dates, a la Festa Major de Gràcia, apunteu-ho, us ho dit, i la gent de Catalunya ho vol, ja haurem proclamat la independència de Catalunya. Em solíem preguntar, però això ho farem? Això ho podrem fer? Això ens ho deixarem fer?
i que té molt de veure amb moltes coses, amb una mena de caràcter descregut, si vols. Ho heu de tenir molt clar, perquè això que estem fent no és un bluff. Un referèndum d'autodeterminació vinculant per declarar la República Catalana. No habrá declaración unilateral de independencia. El mandat del poble que Catalunya esdevingui un estat independent en forma de república. La vía unilateral no existe. O sea, esto es un invento patentado por parte del Estado español. Crec que la próxima legislatura la vía unilateral es imposible. Nosotros hemos ido a votar unos presupuestos, lo voy a decir claro, presupuestos antisociales. Nosotros no somos la socialdemocracia que justifica sus traiciones. Nosotros decimos, votamos unos presupuestos antisociales, diciéndolo nosotros que eran antisociales para acelerar un proceso de construcción de un referéndum. Si hay elecciones pero no las convoca Puigdemont, no se convocan desde aquí sino desde Madrid, ¿Esquerra Republicana debe concurrir sí o no a esas elecciones? Nosotros no reconoceríamos unas autonómicas convocadas por el Estado. ¿No reconocerían, ha dicho? Nosotros creo que sería una traición al pueblo de Cataluña. No la reconocemos. Patarañas, patarañas y patarañas. Es decir, que desde luego sí que era un farol. Lo que pasa es que, claro, su camino hacia Ítaca era inequívoco, pero engañaron a los catalanes. Y esto se tiene que saber, por cierto, un videomontaje de Adrià Rodríguez, que ha sido este usuario de Twitter, del cual le hemos pedido la gentileza de tomarlo. Es una crueldad que alguien se tome como un juego, como un farol, algo que ha obligado a 4.000 empresas catalanas que debían estar en Cataluña a marcharse al resto de España y son bien acogidas en Valencia, en Alicante, en Castellón, tienen muchas su sede, pero deberían estar en su lugar natural, que es en Cataluña, dentro y querida por el resto de los españoles. Y es un bochorno que haya gente en la cárcel justamente y merecidamente como Oriol Junqueras, y esa señora diga que esto ha sido un juego de farol, que se lo cuente a sus compañeros en la cárcel, que es verdad, siempre lo he dicho, la cárcel, la prisión y las leyes tienen un poder didáctico. Lo que antes les parecía algo inmediato, inminente, de repente les parece irrealizable, propio de un juego. Pero gente como ella son los causantes del daño que han hecho, especialmente a Cataluña, pero a toda España. Pero a ver, el farol dentro del póker, yo no es que sea un experto, forma parte de ese juego. O sea, creo que se refiere a que ellos no tenían capacidad para montar la independencia, pero fueron a por ella. O sea, en el sentido de que luego se ha visto, es decir, que proclamaron la independencia y salieron. Se fueron, uno se fue el fin de semana, el otro... O sea, fue una especie... Ellos mismos también lo dijeron. El otro se fue a Bélgica. Se fue a Bélgica, bueno, primero a pasar el fin de semana a su pueblo y luego a Bélgica. Pero también dijeron ante el juez que era una proclamación simbólica. O sea, claro, en ese caso. Pero sí estaban tentando. O sea, en ese sentido el farol yo lo veo como que no tenían los medios para aplicarla. Luego se ha visto. Tú firmas una declaración de independencia y luego no tomas ni el poder, no tienes nada para hacerlo. Estabas haciendo el tonto. O sea, estabas engañando a la ciudadanía. Porque no podías. Y la gente ilusionada, pues sí, tendremos independencia como ahora. La pondremos, aplicaremos la República, pero ¿qué van a aplicar? O sea, siguen mintiendo. Yo creo que la gravedad del asunto está que siguen engañando a una buena parte de la sociedad catalana. Efectivamente. Bueno, las opiniones del resto de la mesa después de la última pausa de publicidad. Y estamos aquí de vuelta en el Gatalagua. Enseguida, hasta ahora. Póker, farol, iban en serio, no iban, jugaron con los sentimientos de los ciudadanos de Cataluña. Venga, faltaban 3 opiniones al respecto. Esta mujer, yo lo único que tengo que decir es que es una cobarde de tomo y lomo, que da vergüenza ajena escucharla. Y además, reírse, como se ha reído, y recibir aplausos. A mí me deja absolutamente sorprendido. Una señora que da un golpe de Estado, huye de la justicia, mientras deja que metan a otros en la cárcel, huye de la justicia, permanece en esa huida, fugada de la justicia, no quiere afrontar ningún tipo de responsabilidad y va y reconoce con todo su desparpajo que esto era de farol. Que bueno, que sí, que no, que era un chiste, ¿sabes? Y lo bien que nos lo hemos pasado en el camino. Me parece absolutamente tremendo y delirante. Para Junqueras, Forn y Romeva no es un chiste, ¿eh? No, por eso digo que es absolutamente cobarde dejar que metan a sus compañeros digamos, de aventura en la cárcel mientras ella se fuga
está en una universidad, creo, dando clases. En Escocia. Que también el prestigio de la universidad por los suelos, poner a esta señora, Bueno, pero bueno, en Escocia sarna con gusto no aplauden, pica, claro, sarna con gusto no pica, y dice esta serie de barbaridades que hay que tener la cara como el cemento, mientras tus compañeros están en la cárcel, tú decir allí, disfrutando de tu libertad y riéndote de la justicia, decir que, bueno, que era todo de farol. Bueno, me parece, el separatismo me parece siempre verdaderamente ha sido pobreza, pero en este caso increíble, además es cobardía y deslealtad con tus compañeros. Pero, a ver, la aventura, el disparate de la proclamación de la República... Alejo, estamos fuera de tiempo, perdóname, lo dicen, para que... que recta final aligeramos vamos a ver, por que lo que revela esta butad de la señora Ponsatí, que por supuesto revela que es una irresponsable, es que ellos a conciencia han metido a Cataluña en un callejón sin salida absolutamente inviable, sabiendo que lo era, malbaratando y desperdiciando las energías, el dinero y arriesgando la fractura social de todos los catalanes. ¿Y por qué? Yo espero que un día estos 2 millones de catalanes que pobres todavía les votan engañados, se les abran los ojos delante de esta banda y los corran a gorrazos, pero no a Bélgica, no, a Siberia los tienen que enviar, a gorrazos, ¿no? Porque la tomadura de pelo de toda la buena gente que les ha apoyado es algo fastuoso. Pues yo estoy muy satisfecho, pero realmente muy satisfecho de escuchar a Clara Ponsatí decir que esto ha sido un farol, porque esto no es que demuestre que sea un irresponsable, eso ya lo sabíamos, lo que demuestra es que tiene miedo. Y tiene miedo de acabar donde va a acabar, que es en la cárcel. Y va a acabar en la cárcel gracias a que hay gente que ha interpuesto las demandas pertinentes, la acusación popular, en este caso liderada por Javier Ortega Smith, que ha tomado todas las medidas y todas las decisiones necesarias para que sus compañeros acaben en la cárcel. Muchos de ellos ya lo están. Y los que han huido acabarán en la cárcel. Señora Ponsatí, usted va a acabar en la cárcel. Por mucho que ahora pida perdón, por mucho que ahora diga que esto era un farol, por mucho que diga que era broma, ya da igual. Usted va a acabar en la cárcel porque es una delincuente. Una delincuente como lo son todos sus compañeros de partido. Y puede hacer las bromas y los chistes que quiera. Puede pedir perdón. Usted va a acabar en la cárcel, que es donde tiene que estar. Así que estoy muy satisfecho de notar y de percibir ese miedo que emana de sus poros cuando dice que no, que esto fue una broma. Acabará pues esa broma, si quiere la justicia europea, porque como acabará en la cárcel. Porque como no, y esa broma es lo que le va a costar la cárcel. Fátima García Manzano, reacción del gato. Venga, recopilamos últimos WhatsApps que han ido llegando a través de nuestra audiencia. Buenas noches, Gonzalo. Pues como cada noche ha habido muchas reacciones a todo lo que se ha hablado en la mesa de debate y vamos a ir con la primera de ellas. Alguien que le manda un mensaje muy claro a Pedro Sánchez, al nuevo presidente del Gobierno. Las elecciones hay que lucharlas en la calle, aparte de pedirlas. Ha llegado el momento de que la patria no se hace desde el sillón. Pero nuestros espectadores no solo le mandan mensajes al actual presidente del Gobierno, también al anterior. Atención a lo que le dicen a Mariano Rajoy. Mariano, no critiques tu pasado. Fuiste nombrado a dedo. Haberlo hecho entonces y haber rechazado el puesto. Y también hay bastantes críticas hacia el Partido Popular. Un elemento primigenio es el que ha faltado al Partido Popular. El elemento que lo ha conducido a la pérdida de esta moción de censura ha sido la falta de ideología. Un partido sin ideología está condenado al fracaso. ¿Y qué piensan nuestros espectadores sobre la llegada de 629 inmigrantes al bordo del Aquarius? Pues vamos a escuchar a una de nuestras espectadoras que deja más que claro cuál tendría que ser la solución para solucionar este tipo de problemas. La solución para la inmigración debe ser en los países de origen. Ahí es donde hay que ayudar, ahí. No que vengan todos para aquí. Allí es donde hay que ayudar. A la gente hay que ayudarla allí. Eso es lo que hay que hacer. Esto es todo por hoy, Gonzalo. Muchísimas gracias, Fátima, con esta última reflexión. Nos quedamos, por cierto, mañana, no se olviden, conferencia de Eduardo García Serrano en el Club de Amigos de Intereconomía sobre los separatismos españoles. A las 7 de la tarde en la sede del Club de Amigos de Intereconomía. No se la pierdan. Pueden apuntarse, todavía hay plazas, llamando a esos números de teléfonos o escribiendo a esa dirección de email. Benjamín López, ha sido un placer tenerte esta noche en el Gato. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Diputado Barrachina, Encantado. gracias. Un placer. Seguimos en contacto. José Luis Roch, buenas noches. Buenas noches. Que vaya todo bien. Alejo Vidal Cuadras. Buenas noches. A más ver.
E Iván Espinosa Los Monteros, gracias. Muy buenas noches. A todos ustedes, gracias por su confianza, por haber elegido el gato. Saben que volvemos mañana puntualmente a las 10. Que pasen buena noche. Y por cierto, hoy quiero felicitar a Cristina Ramos, compañera de este equipo, que no es propiamente su cumpleaños, pero ya sabe ella por qué le felicitamos en un día tan especial para ella y para nosotros. Así que felicidades, Cristina, y a ustedes hasta mañana. Adiós.